Buenos días. Ya hay fecha para la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Será la semana que viene, entre el martes 21 y el jueves 23. Así lo ha comunicado la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, hace apenas unos minutos. Mañana se trasladará la decisión a la mesa y a la Junta de Portavoces de la Cámara Baja y, según adelantaba el diario El País, vocero de Moncloa, el Gobierno quiere aprovechar esta cita para vincular al Partido Popular con Vox antes de las elecciones, a pesar de que los de Génova 13 ya han confirmado que se van a alinear con Pedro Sánchez y se abstendrán. Una oposición un tanto descafeinada que se deshace en críticas en los mítines electorales, pero que a la hora de la verdad prefiere bailarle el agua a Pedro Sánchez. Consideran los populares que es un balón de oxígeno al presidente del Gobierno porque los números no dan, mientras que no se dan cuenta de que ese balón de oxígeno se lo proporcionan directamente ellos. Prefieren echar por tierra el valor de la palabra y ceñirse a los números en claro interés electoral. Sin embargo, el paso de Pedro Sánchez está dejando numerosos motivos para exigir responsabilidades políticas al Gobierno, que es precisamente la razón de ser de una moción de censura. España necesita rendir cuentas, y en qué mejor sitio que en la sede de la soberanía parlamentaria, amordazada por una izquierda que ha preferido bailar con comunistas, proetarras y golpistas. La música ya la saben: aliados que buscan romper España, gestión criminal de la pandemia del coronavirus, asalto a la justicia y a todas las instituciones públicas, crisis económica, muerte, violadores en las calles, corrupción con prostitutas y cocaína e inseguridad. Una degeneración democrática sin precedentes ante la que el Partido Popular prefiere quedarse fuera de la pista de baile, sentado y negando la invitación de Vox. Prefieren estar en el sillón cómodo del bipartidismo. Comenzamos la semana aquí en Dando Caña con esa noticia que se acaba de confirmar hace apenas unos minutos sobre la fecha de la moción de censura de Vox. Estaremos muy pendientes de la rueda de prensa del partido Santiago Abascal, que ofrece habitualmente todos los lunes, y por supuesto también tendremos muchos más asuntos de los que hablar. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Julia Ariza, muy buenos días. Hola, feliz día, salvo para Credit Suisse, que parece que cae ya casi un 12%, y para los bancos en el mundo que se están pegando una piña en la bolsa espectacular, y para la Reserva Federal, que tuvo que salir ayer domingo a explicarles a los depositantes de los bancos americanos que no se preocupen, que habrá liquidez para ellos, pues si quieren sacar el dinero y tenerlo en casa debajo del colchón y tal. Bueno, salvo para esos y para los obispos alemanes, que también les ha dado por sacar la cabeza de su sitio, y que han dicho unas cosas tremendas en un documento que es cismático, directamente cismático, y que pone en evidencia pues que a veces los seres humanos, incluso los más nobles, aquello de la corrupción de lo mejor es lo peor. Pues la corrupción de los obispos alemanes, o de muchos de ellos por lo menos, está siendo una de las peores cosas que tiene en este momento la Iglesia Católica. Así que empieza el lunes con muchísimos temas, aparte de la moción de censura y otras muchas cosas de las que podemos hablar. Pero estad atentos a la bolsa española y a la bolsa en Europa, a Frankfurt, a París y por supuesto a Londres. Pero luego va a abrir a las 3, abre Wall Street, y la cosa puede ser muy complicada. Muy complicada, porque los bancos tienen bonos al 0,5, al 0,2, al 1% y tal, y claro, están al 3,9% a 15 años. Y eso es un problema muy, muy gordo. Vamos a ver cómo lo resuelven. Y comenzamos también el lunes, Julio, con mucho humor después de ver algunos vídeos que has estado publicando en Telegram este fin de semana. Sí, no, la verdad es que yo creo que hay que alternar un poco, porque claro, como uno se fije solamente en las cosas que van mal, pues tiende a la depresión, y yo creo que hay que estar por encima de esas cosas, y siempre hay una mirada tierna y optimista hacia el futuro. Yo creo que es lo que tenemos que promover aquí también. Y también con alegría, porque volvemos a tener en nuestra mesa a Josep María Francas. Muy buenos días, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Es la mejor noticia tener a Frankie aquí. Sí, para mí también, ¿eh? O sea, estoy agradecido de poder volver al Tajo. En fin, también quiero aprovechar para agradecer al doctor Antonio Burgueño, que es el que me ha orientado en esos meses, bueno, en esos 20, bueno, 2 meses largos entre pitos y flautas. Y así sé que es la mutua que me sostiene sanitariamente y me sostiene bien. Y sobre todo alegre por estar con vosotros una vez más,
Aunque la temática hoy aportaré poco al principio, porque esta mañana hacia las 9:30, 10 me he dado cuenta que había empezado un programa nuevo. Muy bien en esta Asisa, ¿no? casa. Muy bien Asisa, muy ¿no? bien, sí, sí. Se han portado muy bien. Y no es la primera vez, ¿eh? O sea Es que una buena mutua, si la conmigo gente quiere también. darse de alta en alguna mutua yo buena. tengo que reconocer que cuando hablo con mis amigos o mi familia de Barcelona se quedan asombrados cuando les digo lo que me pasa con una mutua en Madrid y lo que pasa allí. Y ahí nacieron las mutuas, ¿eh? Y tanto. O sea que es gente muy acostumbrada a vivir con una mutua. Asistencia sanitaria colegiada, claro, claro. Con la cual estuve yo aquí también. Sí, señor. O sea que sí, agradezco tanto al doctor Burgueño como a Asisa, como a más gente que tampoco voy a nombrar por motivos personales. Y decía que a las 9:30, 10 me he dado cuenta que había empezado un programa nuevo y entonces lo he visto en diferido, con lo cual me he perdido si ha habido ministros o no. También es verdad que me importaban bastante poco, porque durante esos días he seguido a la política y sigue siendo tan asquerosa como antes. Yo ayer hice mi primer TikTok después de 20 días diciendo que seguimos empantanados en las mismas porquerías. Tenemos un gobierno que donde no hay problemas los crea y donde los intenta solucionar los empeora, y sin embargo los temas de fondo siguen igual que antes o peor, con lo cual en ese sentido prefiero escuchar a Cárdenas con las aventuras de un cocodrilo que si se come una cosa u otra, que no escuchar a la ministra de no sé qué decir chorradas. Oye, que os habéis vuelto todos muy tiktokeros en esta casa. ¿Cómo es tu nombre de usuario para que te sigan los espectadores? Supongo que Francas, JM Francas, supongo. ¿Supones? Sí, porque es el que uso para todo. Luego lo confirmamos. Julio también se ha lanzado al reto de TikTok, ¿eh? Ojo, Aquí mis dos asesoras de comunicación me han hecho una cuenta de TikTok que se llama, ¿cómo se llama? Julio Ariza Toro TV. Julio Ariza Toro TV en TikTok, y he grabado ya una primera cosa en TikTok y en el canal de Telegram os he puesto el enlace a TikTok. De todos modos, yo no sé si ya TikTok, Instagram... Mi experiencia es Instagram, ¿eh? Mucho mejor. Que TikTok. Bueno, lo iremos viendo. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, voy a necesitar asesoramiento también para TikTok. O sea, que lo íbamos a hacer juntos y tú no viniste. Sí, es verdad. Con nuestra amiga Patricia. Bueno, está pendiente esa entonces conmigo formación. sí lo hizo y ya me lancé. Nos tiene que dar la formación total. No, a mí ya me la dio. ¿Ayer te la ha dado? Ahora ya me lancé. Pues a mí no me la ha dado. Que habíamos quedado los dos con Alicia. Sí, para que nos pusiera al día para hacer el TikTok. Hace 2 meses ya de eso, ¿eh? O sea que bueno, no, preocupado también con lo que está pasando en la bolsa y el bombazo del banco, que realmente con el aumento de costo de los préstamos y demás, es un banco que se vino abajo, y también ha sufrido la bajada de la demanda de financiación, ¿no? Es un banco en el que por culpa de la pandemia, la pospandemia y demás, está así. Entonces los anuncios, como decías, Julio, de la Reserva Federal, diciendo que esta vez se van a ocupar del depositante más que de salvar a los bancos en sí. Yo creo que eso ha asustado más todavía, de que realmente no van a salvar bancos, sino van a ayudar simplemente un poco a los depositantes. Entonces, creo que ahí está la cosa complicada. Y todo eso seguimos como tú bien decías, ocupándonos de cosas absurdas y de ridiculeces en este gobierno, con los temas de género y demás, mientras que he leído también que el riesgo de pobreza, el diferencial con otros países de España, el riesgo de pobreza desde la pandemia hasta hoy, hemos ido empeorando respecto a todos los países. O sea que todos esos cuentos del gobierno de que nadie se quede atrás, bueno, pues somos el país que se queda atrás en pobreza, en familias, en pobreza realmente con respecto a otros países. Estamos perdiendo y estamos cayendo en lugar de subir. Bueno, pues eso, con esas cosas empezamos, ¿no? Arturo Moreno, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alba? Pues bien, comentando un poco, entrando en lo que ha dicho Julio del Silicon Valley Bank, ¿no? Bueno, pues es una noticia. Lo que está claro que en los temas financieros nunca hay que decir la verdad. Por lo visto, el consejero delegado de este banco, que para que se hagan los telespectadores una idea, que tiene el mismo tamaño que Bankinter, es decir, que no es un banco pequeño, sino que es un banco regional y además que Forbes lo eligió en el año 2022 como uno de los mejores bancos del mundo, de los mejores llevados, de los más con un balance más sólido.
pues bueno, pues al final lo que ha pasado, por lo visto él hace unos días cuando vio que había problemas de liquidez, se le ocurrió decírselo a unos cuantos clientes para que no se preocupasen. Claro, lo que hicieron no solo fue que no preocuparse, sino que sacaron el dinero del banco, ¿no? Y eso motivó... Arturo, que hace 7 días en Forbes sí. publicaron que Silicon Valley Bank era uno de los mejores bancos de los Estados Unidos. Sí, exacto. En Forbes. Forbes, sí. 7 días. Sí, hace 7 días, sí, que era de los mejores. Sí, Igual que con nosotros. Perdona, que te interrumpa. No, Popular era en su momento uno de los mejores bancos. No, en absoluto. Entonces, ha habido entonces, a raíz del comentario del consejero delegado, algunos clientes preferenciales, un banco que estaba muy metido en Wall Street, es decir, que sobre todo, en Wall Street, no, perdón, en Silicon Valley apoyando a las startups y a los emprendedores, ¿no? Y entonces, el problema no son los depositantes, que la legislación americana asegura que los primeros $250.000 los tienes salvados. El problema es que hay muchas empresas que tenían ahí millones y millones de dólares, ¿no? Es decir, hasta unos fondos bastante importantes. Entonces, en ese tipo de cosas, lo que no puedes apagar es un incendio con una jarrita de plata, sino que o sofocas el incendio a lo bestia e intervienes lo que hay que intervenir, que tenemos ahí lo que pasó en el año 2008, ¿no? que lo de Lehman al final, que se fue complicando y empezaron a caer instituciones importantísimas que tal. Y entonces al final tuvieron que intervenir completamente la banca. Lo que pasa que se quedaron el Estado que prácticamente nacionalizaron la banca en Estados Unidos, y lo que hicieron luego es posteriormente que fueron vendiendo los títulos con unas pingües plusvalías, ¿no? O sea que ahí el manual está encima de la mesa. Ya veremos lo que pasa, pero lo que está claro que es que permanentemente estar subiendo los tipos de interés para controlar cómo se está haciendo la inflación, con unos sistemas, unas economías que tienen unas deudas brutales, en algún momento el tema tiene que estallar. Ahora veremos qué hace la Reserva Federal con la inflación, porque a ver si puede seguir colocando, subiendo los tipos de interés y colocando el papel a estos precios, ¿no? Bueno, y volviendo al tema político, hay muchas cosas. Me imagino que hablaremos de la moción de censura. Está el tema de las pensiones, que yo creo que es lo que se ha hecho. Cuidado, con el apoyo de la Comisión de la Unión Europea, nuevamente de la Comisión Europea, pues es absolutamente erróneo, van en el peor de los caminos. El feminismo radicalizado y absolutamente rabioso de estas señoras que son las niñas diabólicas que pueblan el Ministerio de Igualdad y otros ministerios. Y bueno, pues hay muchas cosas de las que hablar. Muchísimas gracias, Alba. Analizaremos a fondo muchas de estas cuestiones, luego también veremos cómo se ha comportado la bolsa después de ver cómo ha evolucionado en las últimas horas esta situación en Estados Unidos con José Antonio Bittner. Serán apenas unos minutos, porque antes tenemos que ver cómo fue la marcha de este domingo, donde miles de personas salieron a las calles de Madrid para gritar sí a la vida. Una gran manifestación en contra de la ley del aborto convocada por la plataforma Sí a la Vida, que consiguió reunir a miles de personas. Madrid se ha teñido de verde en una manifestación histórica. Miles de personas han salido a la calle este domingo para gritar un sí a la vida fuerte frente a las leyes recientemente aprobadas. Más de 400 jóvenes voluntarios han acompañado a los asistentes, incluso venían en familia. Según la delegación del Gobierno, 23.000 personas se manifestaron por la vida, pero según la asociación convocante, el número ascendía a 50.000 personas. La movilización comenzaba poco antes de las 12 en la calle Serrano, entre música y buen ambiente. El recorrido se alargó hasta la Puerta de Alcalá y finalizaba en Colón. Durante la marcha, los manifestantes ondearon pancartas y banderas con un mismo mensaje: la vida como un valor que nace la concepción y que nadie es quien para arrebatarlo. Pero sin duda la alegría y el buen ambiente son las mejores palabras para definir lo que Madrid vivió el domingo. Una manifestación que cada año, por desgracia, tiene más sentido, y es que leyes como las del aborto y las de la eutanasia hacen que la lucha por la vida sea cada vez mayor. Una marcha que se cerró con un minuto de silencio en recuerdo por los niños no nacidos, y donde los manifestantes pudieron escuchar los latidos de un bebé de una embarazada. Pero esta lucha no acaba aquí, porque ya hay una cita para el año que viene, marzo de 2024. Multitudinaria manifestación donde también pudimos ver a muchos dirigentes de Vox, como Rocío Monasterio y Iván Espinosa de Los Monteros, y algún que otro cargo del Partido Popular.
Bien. Nosotros estamos trabajando todo el año en este tema y nos alegra muchísimo que las personas acaben tomando conciencia de que hay que salir a la calle, de que hay que manifestarse, de que hay que hablar, de que hay que participar, de que hay que trabajar para que el aborto deje de ser el crimen habitual en este país y una de las, bueno, probablemente la causa de muerte más importante en España, la número 1, y de la que muy poca gente se hace eco y muy poca gente quiere saber, pero insisto, nosotros aquí estamos todo el año trabajando por ese tema y nos alegra mucho esta manifestación de ayer y ojalá que preceda muchas más y mucho más importantes. Yo estuve ayer también por allá y me impresionó el ambiente maravilloso de gente, familia, niños. Era realmente, pues pidiendo, es un grito por la vida y contra esta cultura de la muerte aberrante, ¿no? que se está implantando en nuestra sociedad. Me asombra cómo los demás medios ni mencionan, prácticamente ni mencionan esta manifestación. Está la homogeneización del pensamiento único que pasa a través de esos medios pagados, en definitiva. Y luego gente que se me acercó, que felicitó a Toro Televisión por el apoyo a la vida que se hace. Da gusto oírlo y verlo. Y ese es el tema, que solo haya realmente que se posicione claramente, que solo haya un partido en este país que se posicione claramente por el momento en este tema, da un poco de pena. Y espero que en el futuro realmente se equilibren esas fuerzas, si van a gobernar juntas, y tengan un grito por la vida, ¿no? Que es lo que yo creo que todos deseamos, porque ese es el sentimiento, pienso, de muchísima gente del Partido Popular y de muchísima o la mayoría de la gente del partido Vox, ¿no? Manifestaciones como estas dan esperanza, pero sobre todo cuando vemos que entre los asistentes hay muchísimos jóvenes. De jóvenes, sí. De todos modos, así como me parece que en Estados Unidos el punto de inflexión se ha producido y ahora, diríamos, empieza la reconquista de la normalidad en cuanto a quitar ese tipo de asesinatos de la legislación, cosa que será larga, me parece que en España y en Europa ese punto de inflexión no ha llegado y falta mucho. Solo basta conseguir las intenciones de Macron, el chico ese que tenemos en el país de cerca, de donde copiamos bastante, que aún quiere profundizar todavía más en la desgracia, ¿no? Con lo cual es un tema que va a ir para largo. Sí es muy importante que sea la gente joven, porque eso quiere decir que más tarde o más temprano que tarde se va a producir el punto de inflexión, y me ha parecido muy interesante ese enfoque de que quien decide sobre el aborto son los que han nacido. Eso es una visión más interesante, muy peculiar, que vale la pena. A mí primero, en primer lugar, felicitar a los convocantes de la manifestación, que han sido, me parece, como 500 organizaciones pequeñas y tal, y bueno, y a los que día a día, como este medio, pues dan la batalla en contra de lo que es una lacra de la sociedad española, puede ser mundial, pero en España son 100.000 abortos al año, que es una borrada. Ha ido más gente a esta manifestación, que ha tenido muchísimos menos medios, obviamente ha tenido una difusión mucho más restringida que la del 8M, pues oficialmente han ido más personas, 23.000 decía la delegación del gobierno, 17.000 en la del 8M, aunque los convocantes de esta manifestación piensan que por lo menos ha habido 50.000, ¿no? En cualquier caso, ha sido una participación muy meritoria, ¿no? Está muy bien educar a los niños en los valores, ¿no? En los valores que comparte su familia, en los valores de la vida, en los valores de la dignidad humana. Entonces, llevar a los niños a este tipo de cosas y que vayan ellos pues, tomando conciencia de este programa, que me parece que es un hecho también que hay que remarcar. En fin, a mí lo que me ha gustado de esta manifestación es que está claro que hay parte de la sociedad española, que hay una parte de la sociedad que no está dispuesta a renunciar ni a abdicar ni de sus convicciones, ni a reivindicar sus derechos, y reivindicar el derecho a la vida me parece que es lo mejor. Es gente que se ha manifestado ante esta ley de plazos, que lo único que hace es todavía ampliar más la capacidad de generar abortos en España, sin ningún tipo de control, que las niñas con 16 años pueden abortar libremente, sin el consentimiento de sus padres. Y entonces el manifestarse, el tener la valentía de
rebelarse frente a esto me parece que es especialmente honesto y meritorio y merece el reconocimiento y el aplauso de todos, ¿no? Yo quería solo añadir una cosa respecto a la contradicción enorme que en la izquierda hay hoy, que habla mucho de sostenibilidad, de Agenda 2030, biodiversidad, protección de las ballenas y de todo lo natural, sí, y hasta el mosquito más pequeño, y que no tenga esa Agenda 2030, no solo no tenga, sino que tiene precisamente la promoción del aborto como su bandera. ¿Qué nos van a venir a contar? A ver si distinguimos ya de una vez su palabra, el famoso concepto de sostenibilidad o de medio ambiente, que parece que es una defensa de la vida, cuando lo que es una defensa de la muerte. Sí. Es una protección de la naturaleza y de los animales, pero para nada de los 100.000 asesinatos de bebés, vamos, no nacidos que hay en este país anualmente. Entonces, esa aberración, eso hay que confrontarles a la izquierda. Acuérdate, con esa contradicción absoluta en su pensamiento. Lo que es la ley de bienestar animal, que es una auténtica locura, es decir, y cómo protegen determinadas especies y tal, y luego lo poco protegido que está el ser humano, ¿no? Que los derechos del Narciturus, ¿no? Una persona que es distinta a la madre, que es un bien jurídico a proteger y que no tiene absolutamente ningún derecho, y que si no pasase nada, pues normalmente 9 meses sería, bueno, que nacería, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdaderamente aberrante que se puedan comparar las dos cosas, proteger tanto unas cosas y tampoco otras, ¿no? Totalmente. Abrimos ya página política porque esta mañana amanecíamos con la portada del diario El País confirmando la fecha para la moción de censura para la semana que viene. El próximo 21 de marzo, decía también el vocero del Palacio de la Moncloa, que el Gobierno quería aprovechar la cita para vincular al Partido Popular con Vox antes de las elecciones. La noticia la adelantaba el diario El País y hace poco menos de una hora, a las 11:30, Meritxell Batet lo confirmaba en rueda de prensa. Después de haber hablado con el presidente del Gobierno, con el candidato a la moción de censura y con el grupo parlamentario que la ha propuesto, les comunico que el martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22, día en el que también se producirá la votación final. Sobre la hora concreta del inicio del debate, mañana en la Junta de Portavoces la anunciaré y también ustedes serán debidamente informados. Los medios de comunicación, por su parte, siguen esa campaña por intentar desacreditar al candidato de Vox para esa moción de censura, Ramón Tamames. De hecho, el diario El Mundo publica una entrevista en la que destacan que el titular es: se puede decir que España es una nación de naciones, una supernación. Por su parte, Jorge Buxade, en estos momentos valorando la fecha de la moción de censura y también esa reacción de los diferentes medios, dice que han acertado con el candidato si el único reproche es que no piense como nosotros. Dice que no quieren consenso en torno a sus ideas en una moción, sino con los españoles en las urnas, con el único objetivo y el único punto en común, que es el de echar a Pedro Sánchez. Escuchamos a Jorge Buxade. Ya sé que ustedes están acostumbrados, después de ya varios años de gobierno del señor Sánchez, a considerar que los partidos políticos deben llegar al poder y hacer políticas en contra de la otra parte. Y yo les aseguro que cuando Vox llegue al gobierno de España, hará una política en favor de todos los españoles. Se lo puedo asegurar. Y les puedo asegurar también que cuando Santiago Abascal llegue a la Moncloa, también nos encontraremos con una portada del periódico ABC, en la que dirá que el que era un ultra ahora es un moderado, como han dicho de Giorgia Meloni, la líder fascista convertida en moderada. No, porque está haciendo lo que haremos nosotros, que es aplicar el sentido común. Son ustedes los que están en la trinchera mediática. Y por tanto, repito que estamos contentos, orgullosos y esperamos que se celebre efectivamente la semana que viene. Y seguimos insistiendo en que aquellos partidos políticos que no voten a favor de la moción de censura, quiere decir que están con Sánchez, están con el autócrata, están con el Gobierno que vulneró masivamente los derechos y libertades aquel 14 de marzo de 2020 y con el Gobierno que ha puesto la economía española al borde del colapso a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Y ahora, pues, por supuesto, quedo a disposición de sus preguntas.
Buenos días. Respecto a la moción de censura, la presidenta del Congreso esta mañana, además de anunciar oficialmente la fecha, ha dicho que se había puesto en contacto con ustedes para comunicársela. Quería confirmar que ha sido así y a través de qué vía. Y respecto al candidato, ya sabemos que no es de Vox y que ese era su objetivo, pero hay algunas de sus ideas o planteamientos que son radicalmente opuestas a las ideas que defiende Vox. ¿No les genera cierta incomodidad alguna de sus propuestas? Gracias. Pues mire, la verdad es que a mi móvil no ha llegado ninguna comunicación de la señora Batet, pero yo sí que le puedo decir que el primer conocimiento, la primera información que hemos tenido de la moción de censura es la publicación en el Boletín Oficial del Congreso, Boletín Oficial del Estado, que entiendo que por Real Decreto se ha cambiado y ahora es el diario El País. Con posterioridad, nuestro portavoz en el grupo parlamentario, Iván Espinosa, se ha puesto en contacto con la presidenta del Congreso para confirmar que lo que había dicho el periódico oficial del Gobierno era cierto y se ha confirmado. En cuanto a la incomodidad, pues mire, si no estar de acuerdo al 100% es causa de incomodidad, pues volvamos todos, o retirémonos todos a una isla como Robinson Crusoe. Es que al 100% no estamos de acuerdo. Ni siquiera todos los afiliados, militantes, simpatizantes de Vox y votantes de Vox. ¿O es que en el PSOE están todos de acuerdo? ¿Está de acuerdo el país con la excarcelación de 100 violadores? Digo, porque incomodidad. El país está incómodo con 100 violadores excarcelados por una ley socialista. Estaban incómodos los medios de comunicación cuando se dijo que todos los trabajos, o la mayor parte de los trabajos no eran esenciales, pero que el suyo sí. No, ninguna incomodidad. Al contrario, pido que es el objetivo conseguido y que llama muchísimo la atención el tratamiento que se está realizando por otros, pero creo que tienen tiempo, ahora ya sabemos cuándo se va a celebrar la moción de censura y por tanto tienen el tiempo de una semana para decidir si votan a favor de Sánchez o votan a favor de una inmediata convocatoria de elecciones, que es el objetivo de esta moción de censura. Muy buenas tardes, señor Voxade. Miguel Gutiérrez, para El Toro Televisión. Me gustaría preguntarle por las directrices que ha dado Feijóo a sus candidatos de cara a las elecciones del 28 de mayo en cuanto a los pactos, porque publica el diario El Mundo que se les ha dado libertad absoluta para pactar con Vox, si es que no queda otro remedio, pero que hay que priorizar el pacto con el Partido Socialista. ¿Qué le parece esa estrategia de pactos por parte de Núñez Feijóo? Bueno, la verdad es que respecto de las estrategias de terceros, pues me es muy difícil manifestarme. De todas maneras, no parece un giro copernicano en la estrategia del Partido Popular, que lleva siguiendo en los últimos meses con evidentes acercamientos al Partido Socialista. En cualquier caso, le voy a decir que nosotros no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo, que hay que trabajar, que hay que ir a todos los pueblos, a los barrios, a las ciudades de España, que nosotros afrontamos estas elecciones municipales con un objetivo muy claro, que es crecer por todo el territorio nacional y crecer en el número, por supuesto, de concejales. Simplemente un dato, para que tengan ustedes y vean la magnitud de la situación. En las últimas elecciones municipales de 2019, el Partido Popular consiguió 22.000 concejales. Vox 530. En las elecciones municipales Vox consiguió el 2,9% de los votos. Nuestro objetivo es crecer y sentar las bases de un extraordinario resultado en las próximas elecciones generales de 2023, esperemos, si se cumplen las previsiones constitucionales. Este es nuestro objetivo. Y nosotros no vamos a entrar en estas disquisiciones. Si otros ya están repartiéndose ministerios y consejerías, pues tendrán que ser ellos los que respondan luego ante sus votantes. Acaban de escuchar a Jorge Buxade respondiendo a las preguntas de nuestro compañero Miguel Gutiérrez. Dice que su objetivo es crecer, prefieren no entrar a valorar esa decisión que se habría dado desde la cúpula del Partido Popular, desde Génova 13 a todos sus varones, para pactar con Vox después de los comicios municipales y autonómicos, si no queda más remedio. También sobre el Partido Popular se ha referido a que les queda una semana para decidir si prefieren estar con o contra Pedro Sánchez. Además, una foto que se ha hecho viral esta
esta misma mañana, en las últimas horas. Es Nadia Calviño, ahí la van a ver, con Ramón Tamames. Fue la condecoración a Tamames en el Ministerio de Asuntos Económicos del pasado 30 de noviembre. Calviño no habría participado en esta decisión de conceder medallas, pero la tradición sí que la obliga a presidir su entrega. Una foto bastante incómoda, o eso se deja entrever, ya que el Departamento del Ministerio de Asuntos Económicos no difundió entonces esa imagen, y ya entonces Tamames era muy crítico con el gobierno. No sé, a mí lo de la posición del Partido Popular respecto a la moción de censura yo creo que va a ser importante. La moción de censura me parece una ocasión única para que se hable de España, una ocasión única para que se hable del desastre de Sánchez y de cómo hacer que se marche, pero desde luego el Partido Popular sabe que tiene en la mano una posibilidad de afirmar su enfrentamiento completo con este autócrata que tenemos realmente en el gobierno español, ¿no? Entonces yo creo que perdería una ocasión única de no hacerlo. El que haya disenso es verdad. Tenemos al señor Tamames, que es verdad que ha hecho unas declaraciones este fin de semana como que la bandera española, por ejemplo, pues no hay que sacarla en todos los momentos, solo en los días festivos. ¿Qué más nos da, no? Realmente, pues, cada uno quiere la bandera española en un partido, en otro, es una cuestión que no va a ser importante. Y por supuesto, como decía Buxade hace un momento, es un tema que haya disenso, pues es interesante. Esa es la pura democracia. Me parece que eso está bien, ¿no? Y desde luego lo que yo creo que tienen que ir todos, y ojalá eso salga en la moción de censura, es a una lucha por nuestra independencia en Europa y por nuestra soberanía, que es lo que está amenazado realmente. Si Hungría está planteando áreas en las que realmente ve que se está violando su soberanía por parte de la Unión Europea, que algún partido en este país, que en este país empiece a hablar de nuestra independencia y de nuestra soberanía respecto a la propia Unión Europea y muchas de sus decisiones, y cuántas cosas hay que cambiar y cuánto hay que transformar esta relación que tenemos actualmente, e incluso el condicionamiento que tenemos por parte de angloamericano, de Estados Unidos y demás, en cuanto a nuestros posicionamientos frente a la locura de lo que se está cada vez más casi convirtiendo en una tercera guerra mundial. O sea que yo creo que tiene que ser un clamor por nuestra soberanía y nuestras decisiones, que es lo que interesa a España, ¿no? Y ojalá en la moción de censura se hable de eso, de tomar las riendas del país, y ojalá como lo hacen los demás países, porque Estados Unidos lo hace, Francia lo hace, claro. Y nosotros nos quedamos. Francia ya se acerca al Reino Unido, ¿eh? Francia sí. Ya empieza a poner excepciones con la Unión Europea. Sí, lo que pasa es que ojalá también que la política deje de ser un puro postureo, ¿no? Yo creo que aquí estamos para fijarnos en lo importante, no en lo aparente, no en el fenómeno que diría Kant, sino en el noumeno, en la cosa en sí, en qué es lo que pasa. Es decir, el Partido Popular lo tiene muy sencillo, que es tendrá que salir antes de las elecciones y decir, yo estoy con la ley del aborto del PSOE o con Exacto. lo que plantea Vox. Sí. Yo estoy con la ley trans que mantiene Ayuso en la Comunidad de Madrid y que ahora ha puesto en marcha el PSOE, o estoy con Vox en el tema de la ley trans. Yo estoy en el tema de la desocupación de las viviendas y la protección de la propiedad privada con el PSOE, o estoy con Vox. Yo estoy en el tema de la protección de los padres para que puedan efectivamente llevar a sus hijos a aprender el español en la escuela y que el español sea la lengua vehicular de sus hijos en el periodo educativo. Estoy con Feijóo en Galicia, con los de Esquerra en Cataluña, con Chimo Puig en Valencia, con Francina Armengol en Baleares, o estoy con Vox, que plantea que en toda España exista el derecho de los padres a llevar a sus hijos a ser educados en español. Y cuando ya el PP se haya manifestado en todo eso, la gente elegirá. Claro. Pero no, yo es que estoy más cerca de PSOE que de Vox. Yo es que no quiero manifestarme con Vox antes de las... A mí me da igual. O sea, haga usted lo que quiera, manifieste con quien quiera, póngase con quien quiera, pero dígame, en el aborto, en los trans, en el castellano, Agenda 2030, en los impuestos, claro, en la Agenda 2030, en la política de género, estoy con esto, ¿voy a mantener estas leyes o no? ¿Voy a hacer que el agua sea para todos en España? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a proteger a mis agricultores, a mis ganaderos? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya está. Y lo demás me importa un bledo, porque es un puro teatro, es marketing de lo más burdo, sí, y además para tontos. O sea, es que es para tontos. Porque claro, ya tenemos la experiencia de un señor que ha llegado al gobierno, que se llama Sánchez, que mintió en todo. O sea, en lo más importante y en lo menos importante. Para llegar al gobierno, Sánchez mintió en todo. Y la gente le votó
un programa electoral y le votó una posición política y un programa político. ¿Y sabe qué hizo? Cogió los votos, se los metió en el bolsillo y dijo, y ahora os van a dar a todos, porque voy a hacer lo que me dé la gana y voy a incumplir todo lo que os he prometido. ¿Y qué ha pasado? Nada. No ha pasado nada. Y nadie ha podido hacer nada, porque no hay instrumentos que comprometan al que se presenta a unas elecciones con lo que hace después como gobernante. No existen instrumentos, lo cual es completamente estúpido y vacía la democracia de contenido. Porque claro, tú tienes los medios de comunicación, tienes los medios culturales, tienes todos los altavoces, tienes las leyes, tienes todo. Y por tanto te presentas a las elecciones, joder, con un hándicap que no te quiero ni contar. Entonces, y tienes que competir contra eso. ¿Y cómo compites? ¿Cómo compites? Con un montón de mentiras. Entonces, bueno, yo aspiro a que el Partido Popular, en este caso, cuando vaya a las próximas elecciones, diga la verdad y diga qué va a hacer. Ya Rajoy nos engañó cuando salió de presidente. Sacó 186 escaños, una mayoría absoluta extraordinaria. Y tenía un programa electoral al que se había comprometido y unos recursos de inconstitucionalidad que habían presentado. Y no hizo nada de eso. Es más, actuó en contra de la voluntad mayoritaria de sus votantes de forma reiterada y dejó pasar muchas cosas que nos han conducido a situaciones, por ejemplo, la concentración del poder financiero, que son inaceptables en una democracia también. Bueno, pues yo, de verdad que las declaraciones, lo que diga Tamames, lo que no diga Tamames, a mí me da igual, no me interesa nada. Tamames va a ir allí para decir, oiga, si yo salgo voy a convocar elecciones. Perfecto. No haga usted nada más. Además, creo que Tamames no está para hacer nada más. O sea, que haga un discurso, que diga lo que tenga que contar, pero sobre todo que explique lo que está mal de Sánchez. Que vaya Tamames allí para decir, no, yo he venido aquí y me he planteado aceptar esta posición en la moción de censura porque este señor está haciendo esto, que son verdaderas burradas. Está sometiendo a una tensión, a un estrés a las instituciones de este país que va a aniquilarlas. Entonces, yo creo que para mí esa es la cuestión. Es decir, lo demás me parece en fin, un flatus vocis, una pérdida de tiempo y hablar por hablar. A ver, es que decir, ese tema va a tener muchas derivadas y va a tocar hablar muchos días. Yo quería ir a una cuestión previa que me ha dejado bastante asombrado, y estando aquí Arturo Moreno, que creo que de eso sabe bastante más que yo, no he entendido. O sea, la señora Batet, las declaraciones que ha hecho de que ella dirá la fecha, ella dirá la hora, ella dirá... ¿No era una competencia de la mesa eso? ¿O es de la presidencia de la mesa? Porque si es de la mesa, esta señora tiene el mismo problema que... Es la presidenta del Congreso, oída la mesa... Es su competencia. Sí. O sea, con lo cual no se ha extralimitado. No, es su competencia, sí. Vale, pues nada, lo demás lo iremos viendo. O sea, a ver, yo me parece que esta moción de censura nace de que un partido político, que es Vox, se harta, entre comillas, de cómo está funcionando el país. Y como sabe los números que tiene, la capacidad que tiene de poder poner un líder que es baja porque no tiene los suficientes diputados, busca una fórmula para congregar muchas más voluntades, no en favor de un programa propio, sino en favor de un cambio radical en la situación española. Y ofrece al partido diríamos, más representativo de la oposición liderar como la otra vez, o buscar una figura que sea suficientemente de consenso con un objetivo muy simple, que es que se produzca un cambio de gobierno a partir de unas elecciones. Creo que eso es irreprochable, absolutamente. Que el candidato sea puramente de Vox, evidentemente no lo es, y sería insólito. O sea, si Ramón Tamames coincidiera con Vox, o Vox ha cambiado, o Ramón Tamames ha cambiado mucho. Y me conozco su trayectoria porque es bastante parecida a una que yo me sé, ¿no? Entonces, no cuadraba. Que dentro de poco estaremos en la misma disyuntiva que en la moción anterior, que es que todos dirán que no va contra Sánchez, sino que va contra el PP. Es muy probable, pero eso se lo ha buscado el PP, porque lo único que tenía que haber hecho es liderar la moción de censura, porque se la ponían, con perdón, a huevo. Entonces, si no la ha querido liderar y las consecuencias que trae es que se siente retratado él en la moción de censura, él sabrá lo que hace. O sea, yo creo que hay dos cosas o dos cuestiones que se deberían evitar desde el punto de vista de lo que es el futuro del centro derecha y que el debate salga bien. Indudablemente, si sale bien, pues será un punto muy en fin, atractivo para
para Vox, pero en cualquier caso hay que preservar alguna cosa. Es decir, lo que no se puede uno es equivocar contra quién va la moción de censura. La moción de censura va contra este gobierno. Es decir, que acabe eso en un rifirrafe entre los dos partidos de la oposición, como pasó con Pablo Casado cuando acusó abruptamente a Vox en el anterior debate y votó que no, además a la moción de censura, y se metió personalmente con Abascal. Eso, a mi modo de ver, sería un gravísimo error y habría que evitarlo. La moción de censura, lo que quieren oír muchos españoles, millones de españoles, que algunos votarán o muchos votarán al Partido Popular, otros votarán a Vox, pero en cualquier caso están unidos porque comparten muchas de las cosas. Puede haber diferencias y, por supuesto, que creo que en la dirección de los partidos, en el programa de los partidos políticos, hay más diferencias que las diferencias que puede haber desde el punto de vista sociológico entre los españoles que votan a una opción o otra del centro derecha. Y en segundo lugar, yo creo que también habría que evitar que hubiera una conexión, o sea, que hubiese una disfunción entre la moción de censura que el que la va a hacer es Santiago Abascal, y me imagino que tendrá un discurso duro y riguroso sobre la gestión del gobierno, y luego el candidato que propone, que es el señor Tamames, que indudablemente está su derecho de tener un margen de acción que propio, pero lo que no puede ser es una cosa completamente distinta a los fundamentos de la moción de censura, ¿no? Eso estaría cerca del surrealismo o del sainete, ¿no? Es decir, yo creo que por supuesto el señor Tamames es un valioso intelectual, alguien con una trayectoria política muy notable y que ha prestado servicios a este país, pero bueno, que no debe olvidar que la moción de censura la presenta un partido que se llama Vox. Si no, la gente no lo entendería. Entonces, esas dos cosas que no se deben de perder de vista. Por supuesto que hay motivos más que conocidos para la presentación de la moción de censura. Es decir, la moción de censura es un acto valeroso, es un acto digno, es un acto necesario, no es, como decía alguien, no es inútil y necesario, no es útil y necesario de que en España se produzca un gran debate solemne en las Cortes y que se hable de los males de la patria, es decir, siguiendo a Lucas Mayada y tal, es decir, es que este país está muy mal, ha cogido una deriva de podemización en todo lo que es la antropología del hombre, tal, que creo que es absolutamente nociva. Creo que el país asiste a un deterioro y un desprestigio de las instituciones como nunca que se ha producido. Hay una quiebra de un proyecto nacional histórico que disruptivamente, con peores o mejores gobiernos, y ya tuvo un paréntesis importante con Zapatero, pero se mantenía un cierto rumbo histórico, y el país se ha derrumbado. O sea, hay una quiebra de la continuidad nacional, ¿no? Y bueno, perdón. Es que Nos tenemos que ir rápidamente, discúlpame Arturo, a una breve pausa de publicidad, pero antes os confieso que ayer vi a una madre preparando un biberón con Aguasierra Cazorla y pensé, qué gran elección. Esta madre se preocupa por la alimentación de su hijo, y es que a veces no sabemos qué agua beber, y sin embargo Aguasierra Cazorla posiblemente sea la mejor agua mineral del mundo, y está demostrado científicamente. ¿Cómo? Pues con 2 litros de Aguasierra Cazorla diarios te aportan el 30% del magnesio que necesitas. Aguasierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de este mineral tan necesario e idóneo para el organismo. De algunas otras aguas tendríamos que beber 200 litros para que nos aportasen la misma cantidad. El bicarbonato, que es un gran alcalinizante y digestivo. Aguasierra Cazorla contiene 401 miligramos por litro. Aguasierra Cazorla tiene 76 miligramos por litro de calcio, que fortalece la masa ósea. Y además, Aguasierra Cazorla solamente contiene 1,3 miligramos por litro de sodio, resultando estupenda para personas con problemas de hipertensión y cardiovasculares. Aguasierra Cazorla también dispone de una gama de bebidas saludables, como refrescos de naranja y limón, sin gas y sin azúcar. Fefip, una bebida de manzana con alto contenido en fibra, y Evo, una isotónica light dirigida a los más deportistas. Todas ellas elaboradas con Aguasierra Cazorla. Así que no lo dudes y elige Aguasierra Cazorla. Tu salud te lo agradecerá. 2 minutos y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, quedan poquito menos de 15 minutos para la 1 en punto de la tarde, y tenemos que hablar de otro asunto que tiene a la justicia paralizada, porque los letrados de la Administración llevan en paro indefinido desde el pasado 24 de enero. Para hablar de todo ello tenemos aquí con nosotros a Juan Manuel de Ávila, que es representante de los letrados de la Administración de Justicia. Muy buenos días. Hola, buenos días.
Bueno, el pasado viernes vimos esa manifestación de más de 1.500 letrados en Madrid exigiendo que se cumplan los acuerdos a los que se llegó con la ministra, con Pilar Llop. ¿Qué puntos no se están cumpliendo ahora mismo? Pues prácticamente ninguno, la verdad, porque los puntos principales eran, pues un poco, lo que reclamamos es dignidad para nuestra profesión, para nuestro cuerpo de letrados y sobre todo tener representatividad propia, es decir, hasta ahora pues nosotros estamos organizados en asociaciones de letrados judiciales y estamos de esa forma organizados, afiliados, y el Ministerio considera que nos tienen que representar los sindicatos generalistas. Nosotros no estamos sindicados en Comisiones Obreras, UGT, CESIF, ninguno de ellos, respetamos su trabajo, sus cuestiones, pero nosotros estamos organizados en asociaciones, igual que los jueces y fiscales. Entonces, a la hora de negociar o hablar de nuestras condiciones laborales, el Ministerio considera interlocutores válidos a estos sindicatos generalistas. Entonces, de alguna forma nos ningunean y nuestras condiciones laborales en los últimos 20-30 años han ido francamente a peor, sobre todo en el año 2009. Entonces, pues bueno, pues esa es un poco la polémica principal. Luego hay otras cuestiones como adecuación salarial, estatuto profesional, carrera profesional, convocatoria de oposiciones, pero principalmente eso, la dignidad de tanto ninguneo y tanto abuso por parte del Ministerio de Justicia respecto a nosotros, a los letrados judiciales. ¿Cuáles son esas condiciones laborales que están exigiendo? Pues nosotros principalmente en el año 2009 hubo unas reformas procesales o legislativas muy importantes por el colapso que sufría la Administración de Justicia. Entonces se sustrayeron algunas competencias a los jueces y tribunales para darnos a los letrados judiciales. De esa forma los jueces y tribunales podían dedicar más tiempo a celebrar más juicios, dictar sentencias y rebajar los tiempos de espera al ciudadano en sus asuntos, en sus reclamaciones. Llevamos ejerciendo estas funciones desde el año 2009, como decía, hace 14 años, y como consecuencia de estas reformas, nuestras funciones, responsabilidad y competencias se han visto aumentadas de una forma exponencial muy elevada, un 70%. Y nuestra adecuación, nuestro salario sigue siendo el mismo entonces, sin que haya sufrido ninguna mejora como consecuencia de esas nuevas responsabilidades asumidas. Entonces, en su día, cuando lo se planteó, el Ministerio dijo que con la crisis económica del 2008, que no era posible, porque, en fin, está España muy mal, nosotros lo comprendimos y que más adelante se haría. Pero han pasado 14 años, ha pasado la crisis económica, incluso una pandemia, y el Ministerio sigue sin dar satisfacción a esta reclamación. Creemos que es razonable, no es excesiva ni nada. Y esas principalmente, y luego pues otro tipo, como decía también, un nuevo estatuto profesional que se ha quedado totalmente obsoleto el que tenemos, puesto que data del 2005, 2006 me parece que es, y con todas las reformas pues ha quedado pues prácticamente, en fin, fuera de juego. Y lo mismo convocatoria de oposiciones, que desde antes de la pandemia no se convocan, ahora se han convocado, pero vamos, que han estado 4 años sin convocar, un horror, porque el pobre opositor que está hablando de las oposiciones no le convocan, pues qué esfuerzo baldío ha hecho, ¿no? Y bueno, pues una serie de cuestiones que esas son un poco las principales. ¿Cuándo fue la última vez que se produjeron conversaciones con la parte del Gobierno? Pues fue el día 28 de febrero, es decir, desde que el preaviso de la huelga se hizo el 9 de enero, me parece que es. La ley dice, el artículo 7 o el 8 de la ley de huelgas, me parece que dice que el empresario, en este caso el Ministerio de Justicia, tiene que reunirse para evitar el conflicto antes de que se inicie. Y antes del 24 de enero, que es cuando se inició, por supuesto que no hizo nada por impedirlo o buscar una solución. Una vez que se inició la huelga indefinida el 24 de enero, la primera reunión se produjo el 16 de febrero, es decir, 3 semanas largas sin que el Ministerio hiciera nada por evitarlo, que es lo que manda la ley, y no lo cumplió. ¿En qué reunión se pasan ustedes 12 horas mirándose a la cara en una mesa sin decirse nada con Tonchu Rodríguez? En la del 16 de febrero, la primera que hubo. 12 horas. Fue un esperpento aquello. Pues cuéntela, porque a mí me lo han contado y no me lo puedo creer. Sí, pues estaba el comité de huelga, los 6 integrantes del comité de huelga, por parte del Ministerio trajeron a 7 directores generales, para que hubiera uno más, y bueno, se reunieron y lo primero que exigieron fue pues, que se desconvocara la huelga. Lógicamente no se las convocan a huelga hasta que no se llega a un acuerdo, no se va a hacer con carácter previo, como es normal. Y bueno, pues en fin, no hubo apenas diálogo, y entonces el secretario de Estado, el Ministerio de Justicia, pues estuvo ahí. En fin, lo que tenía intención era que el comité de huelga se levantara para decir, ¿ves cómo abandonan la reunión, que no quieren llegar a un acuerdo? El comité de huelga aguantó desde las 4 de la tarde de un jueves hasta las 9 de la mañana del viernes. Y se levantó porque ya les dijeron que tenían otra reunión y que tenían que entrar las señoras de limpieza a limpiar. Se levantaron para que las señoras de limpieza entraran y todo ya fue una cosa, un absurdo. O sea, a ver, repítame, desde las 4 de la tarde, sentados en una mesa, 12 personas o 14 personas, sí, más o menos. Sí. Sin moverse. Sí, bueno, hasta salía hacer pipí. Baño porque los letrados judiciales también y el Ministerio también son seres humanos normales. Entonces estuvieron desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana sentados en la mesa sin hablar. Sí. Bueno, estuvieron hablando un rato, pero poco, y Barça, luego ya... de Negreira o de... Pues poco del asunto que había que resolver, poquito.
Y nada, de hecho, ¿Lo podéis creer? Sí, no, es algún integrante del comité de huelga tuvo que salir fuera a comprar algo de comida porque ni les daban comida en el ministerio. Entonces tuvo que comprar comida rápida en un kebab, lo primero que encontró allí, porque en fin, una cosa... O sea, Tampoco les dieron ni un bocadillo. No. Agua me parece que había. ¿Pero los del ministerio sí comieron o no? Pues ellos salían de vez en cuando, suponemos que tendrían algún catering, de sustancia. Lo que comentó... Viene a Capellanes. Claro, el problema es cómo se explica eso. Sí. Porque parece que no está beneficiando a nadie que esté la justicia paralizada en España, ni siquiera la ministra, ni siquiera el gobierno. Entonces, ¿cómo se explica el inmovilismo del gobierno cuando parece que las reivindicaciones, entre comillas, de los letrados tampoco son nada del otro jueves? Es difícil. ¿Qué hay detrás? Claro, ¿Qué es eso de la cláusula de enganche del 85%? La cláusula de enganche es que, bueno, pues con todas estas reclamaciones desde el año 2009, en los presupuestos del año 2020 para el año 2021, el Ministerio del Gobierno, en esa Ley de Presupuestos Generales, la disposición adicional 155, establecía que se tenía, debido a las nuevas funciones asumidas por los letrados, que tenía que haber una adecuación salarial, que no subida salarial, una adecuación salarial. Entonces, que tenían que negociar el Ministerio para que se produjera esa adecuación salarial. Y el año 2021 es cuando fue para nosotros indignante, porque el Ministerio, a espaldas de los letrados, de las asociaciones de letrados, se reunió con los sindicatos generalistas y negoció esa adecuación salarial en unos miserables 195 euros. Para nosotros fue indignante, o sea, no se negocia con nosotros, sino con otros, que se atribuye una representación totalmente legítima, porque nosotros no estamos afiliados a ningún sindicato generalista. Y bueno, entonces, cuando nos enteramos de ese engaño que habíamos sufrido por parte del Ministerio de Justicia, pues entonces hubo unos paros parciales en enero del 2022, en marzo del 2022, pero fueron paros parciales simplemente para provocar que se produjera esa adecuación salarial tan necesaria. Y entonces, como con esos paros parciales, se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Justicia y que fue un poco propuesta del propio Consejo General del Poder Judicial, que se aprobó en un pleno del Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio lo cogió como propio, para proceder a la adecuación salarial en forma de cláusula de enganche a las retribuciones de la carrera judicial, pero solamente al complemento de destino en un 85%. Eso es lo que se acordó. A nosotros nos pareció satisfactorio, razonable, ese es el pacto que se llegó en abril de 2022. Y el Ministerio de Justicia lo ha incumplido de forma un poco sorpresiva para nosotros. Entonces nos sentimos un poco engañados en ese sentido, porque el Ministerio no ha cumplido lo pactado. ¿En qué porcentaje están? En aquellas reuniones se hablaba de un porcentaje que nosotros proponíamos el 85%, el Ministerio proponía el 75%, estábamos ahí cuando se cortaron ya las negociaciones. Entonces el Ministerio va vendiendo por ahí que no es correcto, que no es cierto, que nosotros pedimos 1.000 y pico euros lineales para cada uno. No es cierto, no hemos hablado de cantidades, hemos hablado de porcentajes. Y el porcentaje está por determinarse en función de esa negociación que se quedó a medias porque el Ministerio no siguió, digamos. Me quedo asombrado de que lo que comenta precisamente, de que bueno, los sindicatos tradicionales no representan, por supuesto, a los letrados, pero que haya aprovechado el Ministerio de Justicia unas negociaciones previas con entidades que no representan a los letrados, ¿no? Sí, sí. Y eso tiene arreglo respecto a considerarse estas asociaciones como las asociaciones de fiscales y jueces en algo parecido, en transformarse eso de alguna manera para poder facilitar el diálogo el día de mañana. Claro, nosotros los que han convocado la huelga son las asociaciones de letrados judiciales. Lógicamente los sindicatos, además es un caso paradójico, que los propios sindicatos en este caso se han alineado con la patronal. Es decir, es el mundo al revés, ¿no? Exacto. Los sindicatos generalistas, en lugar de defender a los trabajadores, se han puesto del lado de la patronal. Los denuncian y, en fin, nos hacen todo tipo de cuestiones que es asombroso, ¿no?, que un sindicato actúe así. Pero claro, nosotros tenemos claro lo que queremos, estamos firmes, con una determinación y vamos a seguir, pues lo que reclamamos es justo y razonable, es que nos oigan las asociaciones de letrados como representantes únicos y legítimos de los letrados de la Administración de Justicia y para negociar nuestras condiciones laborales, entre ellas la adecuación salarial, pero otras muchas, como decía antes, estatuto, carrera profesional, convocatoria de oposiciones con regularidad, no cada varios años, porque entonces, si no hay nadie que oposite, también es el acabose del cuerpo de letrados judiciales. Como los espectadores probablemente, los de letrados de la Administración de Justicia, les puede sonar una cosa muy lejana, que alguna vez puede ser que tengan alguna relación con un juzgado, tal. Bueno, a ver, en este momento, según me dicen a mí, amigos magistrados, y me dicen que el retraso en la Administración de Justicia, tanto en los juzgados de lo civil como de lo contencioso administrativo, de lo mercantil, etcétera, puede ser ya de 6 meses. Es decir, que las cosas que iban a ocurrir, tanto de entrada, es decir, porque en este momento, si no está el letrado de la Administración de Justicia y tú pones una demanda,
la demanda se ha quedado en la puerta, o sea, está en un sobre, metidita ahí y no la ve nadie. Pero es que ellos, de su actividad, depende, pues por ejemplo, que te desatasquen un determinado dinero que tienes bloqueado, por ejemplo. Sentencias que ya están, efectivamente el juez las ha emitido, pero que están ahí y no te las han notificado, con lo cual no produce ningún efecto esa sentencia mientras no te lo notifiquen. Es decir, eso tiene una importancia para centenares de miles de personas enorme. O sea, no estamos hablando de una cosa... no. Estamos hablando de algo que está afectando a la vida de cientos de miles de personas y que ni la ministra de Justicia se ha dignado a sentarse a hablar con ellos, que no hay más, o sea, que son los jueces, los fiscales y los letrados de la Administración de Justicia, que no hay más. La ministra que es juez, ¿no? La que es juez, Pilar Llop, no se ha sentado a hablar con los letrados. Por eso mi pregunta, saben que están bloqueando la Administración de Justicia, que ya de por sí tiene unos... O sea, estamos viendo estos días el juicio de Camps de unos hechos del 2007, 2006 y 2007. Estamos en el 2023. Viendo a Camps este fin de semana en sus declaraciones, decía, pobre hombre, ¿cómo se acuerda de lo que le pasó en el 2005? O sea... Es un ejercicio ya de memoria, porque no puedes... Está todo bloqueado. Yeah. ¿Y dónde lo veis? ¿Lo veis en algún medio? Buscad los medios hoy. ¿Dónde está la huelga de los estados de Administración de Justicia en los medios de comunicación? ¿A quién rayos le importa? No. Pues hemos querido tenerle a usted aquí hoy porque nos parece gravísimo. Es una de las cosas más graves que están pasando. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? Es decir, yo creo que el gobierno que lo ve todo desde la perspectiva política, ¿no? Es decir, que manda dos mensajes. Por un lado, está intentando que haya una sindicalización obligatoria a los sindicatos del establishment, ¿no? Es decir, bueno, es una cosa que nos interesa, y por otro lado, como les importa un comino que España funcione, porque recordemos que el Consejo General del Poder Judicial también tiene amputadas sus competencias para poder nombrar magistrados y jueces en los órganos jurisdiccionales competentes, pues bueno, que la huelga de los letrados del Ministerio de Justicia, que el colectivo es importante, porque ¿de cuánta gente estamos hablando? Unos 4.000. Unos 4.000, pero que desde luego, o sea, que por sus manos pasan papeles muy importantes que pueden arreglar la vida a una familia, o lo que es decir, pero les da igual que España funcione, ¿no? Lo que les importa es la propaganda. Y entonces al final han llevado, desde lo poco que he leído yo sobre este tema, el conflicto a una cuestión que meramente itineraria, ¿no? A una cuestión exclusivamente económica, ¿no? Se piden no sé cuántos tal, el 19%, no sé qué, no sé cuántos, claro. Quiero decir que ahí está la manipulación, no las reivindicaciones justas, que lo has expuesto estupendamente, de que haya un estatuto de carrera, que pueda haber una tal, es decir, que delimitar muy claramente lo que son las funciones, en fin, pues eso a ellos les da igual, es decir, lo único que están intentando, y es que les da igual que el país funcione o no funcione, ellos están en el lío y en la propaganda, ¿no? O sea que... No, pero es que es un cuerpo importantísimo para la gente, es importantísimo. Y yo creo que es que ni siquiera, por supuesto, no hay un esfuerzo de explicación de qué rayos significan los letrados de Administración de Justicia, con lo cual, bueno, viene aquí hoy a explicarlo, pero es que sale a la calle y pregunta, dice, oiga, ¿qué es un letrado? ¿Qué es un lag? Que tampoco se saben los puntos exactamente de discordia que hay o de enfrentamiento en las negociaciones. Que no se sabe en qué están de acuerdo o en qué no están de acuerdo, ¿no? Por lo que has explicado tampoco. Claro, ¿no? Es que el Ministerio simplemente da algo minimalista. Todos son promesas vagas de futuro, pues ya será un estatuto nuevo. Tenemos uno hecho, esperando que se reforme la ley orgánica del Poder Judicial, y entonces lo sacaremos. O sea, que la OIE ponga una transitoria, si acaso. Estamos esperando para la productividad que salga una sentencia que llevan un año o dos esperando, y no sabemos cuándo saldrá. O sea, todo es promesas vagas de futuro. Y en cuanto a la adecuación salarial, ha propuesto algo ridículo, una mejora a los letrados que están destinados en los pueblos más pequeños, que son los peor retribuidos, que están en una situación más precaria, una subida, y el resto una subida insignificante, y al 70% restante 0 euros.
Claro, eso no sale de ecuación salarial. Si usted me ha subido las funciones, la responsabilidad, tendrá que pagarlo a todos, a todo el que ha subido esas funciones y responsabilidad. Pero en este conflicto a mí lo que me da una enorme tristeza es que el servicio público de la justicia, que está totalmente resentido, como decían ustedes, está realmente, pues los tiempos de respuesta, si nunca han sido buenos por el exceso de trabajo, con esto pues todavía le echamos más tiempo a ese pobre ciudadano que está esperando su demanda, su reclamación y su entrega de dinero. Y eso a nosotros claro, lo vemos, nosotros ponemos cara a ese ciudadano cuando viene vamos a notificar la sentencia, la resolución, estamos emplazando, entregándole su mandamiento de dinero después de años de pleito. Entonces, claro que nos da una pena horrible y no comprendemos esta estrategia del Ministerio del desgaste. Tierra quemada, que pase tiempo para que, claro, pero cada día que pasa, no cobramos. Entonces, habrá gente que tenga que pagar hipotecas, rentas, y tendrán que pasar al trabajo y el Ministerio dirá, hemos ganado. Y no es eso. Se trata de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todos. Siéntese a negociar, señor del Ministerio, señor presidente del Gobierno, ya. Siéntese usted a negociar, porque aquí hay un conflicto y las cosas se resuelven hablando, dialogando, buscando una solución. Nosotros estamos dispuestos, logicamente, a negociar. Queremos una economía salarial, pero no queremos ustedes una no cobran. cantidad. Ustedes no Cuando cobran. hacemos huelga, ¿no? O sea, llevan de huelga no cobro nada. Muchos de ustedes llevan un mes y medio. Es la octava semana esta. O sea, 2 meses sin cobrar. Llevan 2 meses sin salario. Claro, únicamente cobramos el día que estamos de servicios mínimos, que es obligatorio, entonces sí, porque trabajamos. Pero vamos. El resto de días nada. Qué barbaridad, fíjate tú. Tremendo. Y bueno, que sepan nuestros espectadores que hoy por hoy ya tenemos un retraso de 6 meses en la Administración de Justicia en cualquiera de las jurisdicciones, o sea, en la contencioso administrativa, la penal, la civil o la militar. Es una situación dramática. 6 meses es muchísimo tiempo para muchas cosas. Y cada día que pasa, eso se va incrementando. La cola es mayor, en el momento en que eso se abra, imagínate. El caos va a haber un tapón tremendo y bueno, los colegios de abogados están un poco desesperados, los colegios de procuradores, porque claro, nos hacen tasaciones de costas, no se pagan. Claro, luego además hay una cosa que yo tampoco entendemos, o sea, el Parlamento español, las Cortes han propuesto una proposición no de ley requiriendo al Ministerio de Justicia y al Gobierno que ponga fin al conflicto, que se sienta a negociar y ponga fin al conflicto. Y varias comunidades autónomas lo han hecho, me parece que la de Aragón, Andalucía, Madrid y no sé si alguna otra. Y en las reuniones interterritoriales que tiene el Ministerio con las comunidades autónomas con medios transferidos, también le han dicho al Ministerio que, por favor, siéntese a negociar y busque una solución, que es como lo que tienen que hacer los políticos. ¿Y en Madrid sí, el Parlamento, ¿y por qué siguen ustedes de huelga si en Madrid no han llegado a acuerdos? No es la comunidad la que les paga. No, me refiero que la Comunidad Autónoma de Madrid, el Parlamento, la Asamblea de Madrid, le ha requerido al Ministerio de Justicia que, por favor, ponga una solución al conflicto, porque el problema es que los juzgados de Madrid se paralizan, igual que Andalucía, el resto. Claro, cuando esto se resuelva el conflicto, habrá que hacer planes de choque. ¿Quién va a pagar los funcionarios que están transferidos? La comunidad autónoma correspondiente. Entonces, este conflicto a las comunidades autónomas va a costar un dineral. Por eso están preocupados. Y luego por el servicio público de la justicia. Entonces, esta política de desgaste del Ministerio es que es incomprensible, está todo paralizado, no se celebran juicios, no se tramitan los procedimientos. ¿Por qué supones que existe? Es que yo sigo con la misma pregunta que he hecho antes. Pues es inexplicable. Para mí, porque desde el 9 de enero preaviso, desde el 24 de enero que empieza la huelga, a las 3 semanas, primera reunión fallida, que es la reunión esa kafkiana absurda. Y luego ha habido otras 3 reuniones el día 24 de febrero, 27 y 28 de febrero, donde no hubo un diálogo sincero con ánimo de llegar a un acuerdo. Hubo un diálogo de decir, mira, damos esto, que son unas miserias, unas migajas, una propuesta de minimalismos, el comité de huelga le hizo otra propuesta, lógicamente, y ahí terminó el diálogo. Desde entonces, o sea, la última reunión, 28 de febrero, estamos a 13 de marzo, cada día que pasan hay miles de juicios suspendidos otra vez, de actuaciones procesales, y el Ministerio pues está haciendo otras cosas. Es incomprensible. Nosotros estamos sufriendo por esta situación de servicio público. Cuando nos incorporamos a los juzgados, sea cuando sea, dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, cuando sea, habrá que levantar todo eso. Nosotros estamos preocupados. El Ministerio parece que le da igual. Incomprensible, sin duda. No tenemos tiempo para más. Juan Manuel de Ávila, discúlpeme. Vamos a seguir en contacto y muy pendientes de que siga viniendo. Sigan explicándonos esto, porque yo creo que hay que seguirlo diariamente, este asunto, y puntualmente, porque es gravísimo, verdaderamente gravísimo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa de publicidad, pero antes te pregunto a ti, que nos estás viendo. ¿Tienes experiencia laboral y no tienes un título oficial que la reconozca? ¿Quieres mejorar
mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral, inscríbete en el procedimiento de acreditación de la experiencia laboral de la Comunidad de Madrid y podrás conseguirlo. Si cumples los requisitos, un asesor te preparará para el proceso de evaluación y si lo superas, recibirás tu acreditación profesional. Infórmate en la web de la Comunidad de Madrid, llamando al 012 o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Tu trabajo se merece un título. Breve pausa y enseguida estamos de vuelta para contarles más asuntos. No se marchen. Seguimos en Dando Caña y lo hacemos ahora con nuestra sección de crónicas de manicomio de Ana Ullo. Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. No sé qué opinarán los espectadores de esta iniciativa que traemos hoy a Crónicas y que, por cierto, lleva más de 20 años funcionando. Son las llamadas bibliotecas humanas. Originariamente esta idea surgió en Dinamarca por la ONG Stop the Violence, pero desde entonces se ha exportado a más de 85 países. ¿Exactamente en qué consiste? Se trata de una biblioteca donde en vez de consultar un determinado libro, puedes alquilar a una persona durante un periodo de tiempo determinado para conversar. Bajo el lema "No juzgues al libro por su tapa", la librería ofrece un listado de sus libros humanos, es decir, de las personas que puedes alquilar en la biblioteca para charlar sobre sus vidas. Cada una tiene un perfil muy diferente que representa a una minoría dentro de la sociedad. Desde una persona bipolar, a otra sin hogar, un refugiado y hasta una víctima de abuso sexual. El objetivo es el de crear un espacio seguro para el diálogo, donde los temas se discuten abiertamente entre los libros humanos y sus lectores, para que estos últimos eliminen los prejuicios que puedan tener sobre esas minorías. Se pueden alquilar durante media hora y es totalmente gratuito. Bueno, desconocía que esto existía, existen como indicado en más de 85 países, Portugal, Rumanía, Islandia. ¿Y qué creéis? ¿Que existe en España o que no? Hombre, si tiene éxito en tantos otros países, pues a lo mejor aquí también existen, ¿no? Sí, existen en Madrid, en Barcelona, en Sevilla y en Gran Canaria, el último en el año 2021. Lo desconocía completamente. Lo que haces es, pero yo pensaba, ¿y cuánto pagas? ¿No? Pues es totalmente gratuito, lo hacen de forma voluntaria. Empezó por esta ONG, que lo que hizo fue previamente hacer como una especie de campaña de sensibilización para los jóvenes con respecto a la violencia. Lo que hicieron fue que uno de los miembros que formaban parte de esta organización creó esta idea. Entonces, esta idea surge para darle voz a las minorías, que pueden ser desde el colectivo LGTBI, diferentes religiones, y lo que quieren sobre todo es contraposicionar, es decir, poner, imagina, tú vas a la librería, pues que seas una persona a lo mejor medioambientalista que tenga el cambio climático con respecto a otra que no crea o que no crea o que no esté a favor de ese cambio climático. Es un poco para... Sí. No está mal planteada la idea, porque hay muchas veces que hay personas mayores que se sienten muy solas y quieren charlar con alguien. Estupendo, pero ya cuando vemos por dónde yo vaya... como tú estaba totalmente ingenuo diciendo qué bonito es la biblioteca. Entonces, claro, quiero hablar de filosofía y de Kant. Pues entonces digo, ¿tiene usted a alguien de Kant? Y nos citamos a un cafelito. No iba por ahí. Iba realmente que ellos tienen sus contenidos en la biblioteca, que son puramente globalistas, de minorías, de LGTBIQ y demás. Y ahí puedes aclararte todavía más los temas, vaya ridiculez. Por lo menos no nos cuesta dinerito, porque eso es importante. Eso de llamarle alquilar y que sea gratis ya me ha producido porque lo alquilas porque como son para un tiempo determinado y luego lo vuelves a dejar, es como cuando vas a la biblioteca a coger un libro, porque de hecho dicen que pues tú le puedes durante... Igual, pero tú le puedes preguntar, están en la página web, se van rotando. Vale. Entonces cada persona, pues en este caso lo que vemos en la página web era una persona que era bipolar, otro que se había transformado totalmente el cuerpo de estos, que ha salido algún caso que hemos comentado aquí, estas personas que se creen extraterrestres y se cambian toda la sapo. Sí, pues era también uno de ellos, pero también hay gente alcohólica, una persona sin hogar, es decir, van rotando. Entonces tú tienes media hora para preguntarles todo lo que quieras sobre su vida. Lo único que te dicen desde la biblioteca es que desde el más respeto, porque luego lo vuelves a dejar, ¿no?, el libro en la estantería para que vuelva otra persona a tener esa conversación y entonces no incomodarle. Hombre, a la persona no te la vas a llevar. Pero hablan de ese... Depende, ¿no? Hablan de ese alquiler, que no es en verdad un alquiler porque no pagas por ello. Y es que cuando las palabras no significan lo que significan, ya tengo un problema para entender y para que me guste nada. Préstamo ya sería otra cosa y ya veríamos si... Tampoco lo veo claro. De todos modos, a mí no me pillarán ni como usuario ni como alquilado. Hemos vuelto a la lógica aristotélica y eso me es mejor que nos vayamos todos y charlemos un poquito sin irnos por ahí, ¿no? O a muy malas vemos a Julio en TikTok, a Francas en TikTok y a Ana Agullo también en TikTok, que es aquí la precursora de esta red social, ¿eh? No te preocupes. Ana, ¿cómo es tu perfil? Para que te sigan aquellos que no lo hacen. Eso, Ana Agullo. Ana Agullo Vilas. Y además estoy a 4 seguidores de hacer 10.000, así que me tenéis que seguir.
Qué barbaridad. Y tú llevabas un montón, ¿no? Pero yo tengo 47, acabo de subir. Pero porque acabas de empezar, Julio. Aquí llevo un poquito más. más. La experta en redes sociales. Francas es JM Francas. Y tú, Julio, Y no Julio sé cuántos Ariza, tengo. el toro. Y yo Toro, pronto toro, me toro. formaré y tendré también. Venga, ¿eh? vale. No me Venga, quedo de perfecto. verdad. Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Tengo que hablar del Tribunal Supremo A porque ver. ha avalado que habrá que fichar cada vez que se abandone el puesto de trabajo para hacer una pausa. Es decir, cada vez que se quiera salir a fumar o tomar un café, la empresa podrá obligar a los trabajadores a registrar esas salidas y descontarlas del horario laboral. De esta forma, el Alto Tribunal desestimaba un recurso que presentó en el año 2019 Comisiones Obreras ante la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque la empresa Galp decidió obligar a sus trabajadores a incluir esas salidas en el registro de la jornada laboral, al entender que esos descansos no formaban parte de su tiempo efectivo de trabajo. Entonces, el sindicato llevó a Galp ante la justicia. La Audiencia Nacional rechazó el primer recurso del sindicato y ahora la Sala de lo Social del Tribunal Supremo lo confirma. La sentencia ha puesto de relieve que al no estar acreditado que esos descansos formen parte de la jornada, es totalmente legal que la empresa obligara a sus trabajadores a fichar durante esas entradas y salidas. Y aclara que si no está por escrito que la pausa para fumar o para tomar un café forme parte de ese horario, no se puede declarar que ese registro sea irregular. Y bueno, eso ha suscitado Claro, es que también si varias... fumas un pitillito, bueno, pero claro, si te metes 2 paquetes diarios, es que no apareces por la oficina, macho. Te pasas en la puerta saludando al personal toda la mañana. Sí, y hay una contradicción, porque si están tanto que... Total, si podemos quitar un día laboral no pasa nada, si trabajas desde casa tampoco pasa nada. Estamos flexibilizando todo y ahora te van a quitar el pincho de tortilla. Es que me parece absurdo. Yo creo que es una mala política, pero evidentemente... No te mejora, por no ambas eres más partes. eficiente. También es cierto que depende del puesto de trabajo, Sí. porque Hombre, yo si fuera empresaria preferiría tener a una persona que en 7 horas fuera efectiva y hiciera su trabajo que a una que está 8 calentando la Por silla. eso, Bueno, o sea, por supuesto. que fundamentalmente, Sí, yo esa es la pienso que excusita de siempre. el señor que trabaja, Claro. puede ser que el Sí. señor que trabaje sea un cara dura, y entonces hay que hacer algo con él por cara dura, no por salir a fumar. Y la empresa no gana nada con tener un señor que cada vez que, las pocas veces o las veces que se levanta, le machaca, porque con eso no se consigue ningún buen ambiente, y el ambiente es lo peor. No puedes aplicar el mismo criterio al que sale a tomarse un pincho de Claro. tortilla que al que va a fumar, sobre todo porque ¿Por si qué se no? toma El 20 pincho es pinchos sano. de tortilla, Claro. va a acabar fatal la Y cosa. no entra, después Claro, no entra. es mejor que fumen. No, Pero esto- me parece que es más Yo te importante conozco alguna el que buen sale a fumar ambiente. Que sale a fumar. Me parece que es más importante el buen ambiente que el germanismo en eso. Exacto. Es lo que dice el Tribunal Supremo, que al Pero final eso, las Claro, el buen empresas... ambiente a base de que te den siempre la razón. Machote. Buen Ay, qué ambiente majo eres. conjunto. Buen ambiente. Buen ambiente conjunto. Oye, no fumes sí. tanto. Mal ambiente. No seas tóxico. No, hombre. El Tribunal Supremo lo que Algo hace es necesario. intentar de alguna forma poner de relieve la norma del año 2019 sobre ese registro de jornada, porque al final sí lo que están de alguna forma haciendo es... Eso sigue en pie. Sí, claro. Lo de tener que apuntar. Claro, cuando sí, echas sigue en pie. ganas. Entonces, ¿Y va a lo mirar que- alguien algún día en algún sitio? Sí, de hecho, ¿Hay las Big inspecciones? Four han hecho un mogollón de inspecciones y creo que ya se han llevado alguna Sí. Yo sanción. lo miro todos los días a ver quién ha venido Hombre, y a qué hora ya. sobre todo Que me porque- pareció la gilipollez más gorda. Pero de el las- Si solo último fuera objetivo... esa. No, es que Sí, encima... pero la más gorda cuando en mi época laboral. El objetivo es luchar contra esa realización de horas extra que superen un o no contabilizarlas, y por eso han decidido que este registro a la hora de salir podría regularizar esa situación. Pero es que las sanciones, con respecto a lo que estabas indicando, las graves pueden ir desde los 6.000 euros hasta casi los 200.000, que estaríamos hablando de Por un 187.000. pincho. Pues ¿Por fíjate. qué? Por esas no contabilizar bien las horas extra. O sea, que es importante el tenerlo registrado, y al final dicen, bueno, pues el empresario lo que quiere es registrar esas salidas y entradas, y de esa forma, de alguna manera, si contabiliza mejor esa jornada laboral, ¿por qué no? Algunos han faltado un montón de días y no les han descontado nada, ¿verdad, Frankie? Sí, claro. Sobre todo porque no hay nada que descontar. Pero fijaros que teóricamente el año pasado se crearon puestos de trabajo y sin embargo hubo por semana que 9,5 millones de horas menos trabajadas por semana, que son como 500 y pico millones de horas al Pero en algunos al casos año. se agradece, ¿eh? ¿Qué? Si, por ejemplo, dejara de trabajar el gobierno, yo creo que Ya, la verdad es que sí. El Ministerio de Justicia, por ejemplo. tendríamos un respiro. Si viajaran sí. permanentemente a Nueva York no pasaría nada. Oye, claro. Sí, que Pero se- no continuamente, ¿eh? Permanentes, queden allí. que vayan ahí y Que que se no quedan vuelvan. allí a 500 euros el Porque día. cada viaje cuesta dinero, lo otro menos. ¿Y de jamón tenemos algo hoy o no?
Del jamón, En del casa jamón algo. tenemos algo porque... Yo en casa algo tengo. Bueno, pero- aquí os gusta a todos el jamón, Sí, ¿no? Navarretinto. Este Sí, ya me pero gusta ¿sabéis más. cortarlo o sois de los que compráis la bolsita ya cortadita? Yo soy De de bolsita esta. cortadita. Lo que pasa es que no he cortado Pero- nunca un navarretinto porque no lo he tenido nunca. Lo que seguro Yo que lo no corto hacéis mal. es cortar el jamón como este señor al que vais a ver el ritmo de la música. No sabemos cómo sabe ese jamón, pero desde luego con ritmo, sí. Ritmo tiene, ¿eh? Y no se le cae en ninguna Mira, parte mira, del mira, suelo, mira, ¿eh? Lo mira, deja, mira. lo No, es deja increíble. en el plato. No me fío un pelo. Y lo deja en el hueso. Y- Es un y espectáculo. acaba- Dicen que es uno de los mejores cortadores de jamón del mundo. Es un tipo simpaticísimo. Oye, pues Y- le podemos invitar. Aquí Pero vino, solo si nos trae jamón, ¿eh? aquí vino- Sí, no. hubo un Venga, año si que viene vino, sin vino jamón, alguien a cortar jamón, ¿eh? que de Navarretinto vinieron a cortar una Sí, hace sí, uno o sí, dos sí, años. Pero no un- así. este No, hombre así, es un- gracias a Dios, Es de no, Madrid, es un verdadero espectáculo. Ah, es madrileño. Sí, 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 sí. muy gracioso. Mira, mira cómo deja el jamón. Es que lo, Impresionante. acaba cortando en dos, o sea, Lo deja sin nada, vamos. Ahí no hay nada más donde rascar. es espectacular. Espectacular el tipo. Bueno, y tenemos otro vídeo, creo, por ahí ¿Ah, sí? preparado. No, todavía no. Pues se lo enseñaremos ya Sí. mañana. Y si lo quieren ver, eso sí, De que se jamón vayan al también. canal Mira, de Telegram Ana, de Julio. preciosa. Julio Ariza el Toro. Ya te sigo en TikTok. dice Muchas un gracias, espectador. muchas gracias, muchísimas gracias. Yo lo agradezco un montón. Ya, ¿solo te quedan 3? ¿O comprueba? Pues mira, lo voy a comprobar, a ver. Tan, tararán, A ver, tararán, A ver, te vas a tararán, marcar un tararán, Julio. Me tararán, acaba de tararán, seguir tararán. Pepe María. Es que es 10.000, 10.000. bravo. Muchas gracias. Bravo. Sí, qué bueno. Ahora tienes que hacerte un vídeo como ese cortador de jamón y lo intentas tú. Y lanzas el reto en Sí, sí, TikTok. me va a salir Ana también. Bullo, muchas gracias por estas crónicas de Manicomio. Vamos ahora con otro asunto. Nos vamos hasta Estados Unidos después de ese colapso del 16º banco del país por los activos. Vamos a ver qué es lo que ha pasado y ahora lo analizamos. ¿Cómo puedo? El sector financiero de Estados Unidos afronta su peor crisis desde la de 2018. Silicon Valley Bank, un banco con 40 años de trayectoria y una de las 20 mayores entidades bancarias del país, ha tardado apenas 36 horas en colapsar. La mayoría de tenedores carecían de una póliza de seguros, unos depósitos que habían ido increciendo desde el pasado 2020, aumentando en un 86% en 2021 gracias al auge del sector tecnológico. Sin embargo, la liquidez creció más rápido que la capacidad del banco para ofrecer préstamos y por ello se invirtió el dinero restante en productos de renta fija como bonos del Tesoro e hipotecas a tipo fijo a 30 años vista. Tras tambalearse el sector tecnológico y subir los tipos de interés, los depósitos menguaron, así como los bonos que el banco compró cuando el dinero era barato, debiendo liquidar estos antes de su vencimiento, con la consiguiente penalización. Y todo para poder pagar los 42.000 millones de dólares que los clientes retiraron. Una retirada que provocó la quiebra de la entidad californiana, debiendo ser intervenida el pasado viernes. Se trata de la segunda peor quiebra desde el colapso del Washington Mutual en 2008. La consejera económica de la Casa Blanca enviaba un mensaje de tranquilidad. Lo que le diría a estos estadounidenses es que nuestro secretario de Tesorería y los reguladores bancarios, aquellos que vigilan y procuran la guarda de los ahorros, están observando todo de cerca y preparados para utilizar las herramientas que necesiten. Una llamada a la calma que se ha traducido en una decisión sin precedentes desde 2008. La Reserva Federal de los Estados Unidos anuncia que finalmente sí habrá rescate para todos los clientes del Silicon Valley Bank y que este mismo lunes todos ellos podrán acceder a su dinero sin que dicho rescate recaiga en los contribuyentes. Idéntico plan se aplicará para el otro banco que había cerrado en las últimas horas, el Signature Bank, una entidad bancaria con sede en Nueva York que principalmente da servicios a los bufetes de abogados. Aunque la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, había dejado claro que las reformas implantadas desde la crisis financiera de 2008, en la que se rescató a propietarios e inversores de grandes bancos, no se volverá a repetir, ¿será el rescate del Silicon Valley Bank el único? ¿O podríamos estar al comienzo de otra gran crisis? Bueno, y después de esto que ha pasado en Estados Unidos, evidentemente todo el mundo está mirando a las bolsas de todo el mundo y a cómo está repercutiendo en las mismas. Pero primero fallan, digamos, los bancos de startups. Este es un banco de startups, ¿no? Entonces, los más frágiles, digamos, que la gente considera en el sistema. Y es el primero en caer, pero porque la inflación, el aumento del costo de los préstamos ha bajado la demanda de financiación, ¿no? Entonces, ese es el primer banco en caer. También baja, yo creo, con la pandemia y con esta situación de crisis, el tema del capital riesgo. La gente no está tan dispuesta a meterse en estas aventuras de startups en momentos difíciles. O sea que todo tiene su explicación, ¿no? Ahora, lo que acabo de oír de que van a rescatar a los clientes y no a los propietarios ni a los grandes inversores,
Es interesante y si se confirma no sería la catástrofe que ocurrió en el 2008, que se dedicaron más bien digamos, a propietarios grandes inversores y no quieren repetir ese error esta vez, ¿no? Entonces puede que sea ahí y que se consiga parar esto en cascada. Puede que sí. Si realmente todo el mundo puede acceder mañana a sus depósitos y sacar todo el dinero que quiera, pues se habrá arreglado el problema, ¿no? Pero nos lo creemos. De todas formas, el pánico es el pánico, o sea, es muy difícil de controlar. Cuando se produce una cosa de estas, pues la gente sale corriendo, ayudado por los medios de comunicación también, algunos que crean alarmismo, tal, y entonces empieza el efecto dominó y no se sabe cómo acaba. A ver Wall Street, ¿no? Que se abre a las 3, ¿no? No, Wall Street, la bolsa española he visto ahora que está bajando el 3%, que debe ser la mayor caída del año. Y no es el 3%, es la media que caen los bancos. Claro, los bancos son 10 y 15. Sí, el tema es que cómo caen los bancos, que en este momento, si quieres, te doy el dato en tiempo real de la cotización, por ejemplo, del Banco de Sabadell. Y el Banco de Sabadell en este momento está cayendo un 9,91%, casi un 10%, está en unos 11 euros. Y Bankinter está cayendo un 7,5%, el BBVA casi un 7% y el Banco de Santander está por encima del 7%, 7,6%. Es decir, son unas caídas brutales. Estamos hablando de, en el caso del Banco de Sabadell, con una caída del 10%, ha perdido hoy 700 millones de capitalización. 700, que prácticamente se lleva la revalorización que tenía durante el año, me parece, ¿no? Exacto, de 2 y pico. Pero eso suele rebotar, ¿no? Esas cosas suelen rebotar. Pues depende. Si la hemorragia pasa esta tarde. Me acuerdo del 2008. No, claro, si no rebota, se va todo. Ese es el tema, ¿no? Es decir, porque Credit Suisse, que es un banco, pues, hombre, muy importante, ¿no? El propio Deutsche Bank, que está pasando momentos también muy difíciles. Mira, Credit Suisse está en un mínimo histórico y no. A ver si os puedo dar a cotización. Y además ya había perdido. El gobierno estará preocupadísimo entonces porque el impuesto a la banca igual no lo puede ejecutar. Está bien eso. Si se van todos al carajo. El Credit Suisse está cayendo un 13,34%. Con lo cual no tendrá beneficios y no podrá pagar el impuesto. No, y espérate esta tarde. Es brutal. El Credit Suisse es brutal lo que está cayendo. Es decir, ¿Y por qué cae más este que otro? Bueno, porque estaba peor, creo. Bueno, depende cómo tengas, cómo estés expuesto, por ejemplo, a los bonos, ¿no? Que parece que es el gran... la gran subprime, digamos, de esta crisis, ¿no? En preapertura, por ejemplo, que Bank of America, que viene bajando casi el 5%. Bank of America. En preapertura. No sé si es el número 1 de los Estados Unidos. Sí, bueno, el Citi, el Wells Fargo también estaba cayendo muchísimo. Sí, Republic. Vamos a analizarlo ahora en unos minutos con José Antonio Bittner de Negocios Televisión, pero antes nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad recordándoles que vamos a seguir con ese sorteo que les dijimos de los libros de Jesús Trillo sobre la ideología de género, tanto para los antiguos socios del Club de Amigos como para los nuevos que se den de alta. Así que si no son socios del Club de Amigos y quieren hacerse con estos libros, que además nos contaba el otro día Trillo, que eran difíciles, muy difíciles de conseguir, ya lo saben, 91 616 24 64. También pueden darse de alta en esa página web que están viendo en sus pantallas, clubdeamigos.eltorotv.com. 91 616 24 64. Pausa para la publicidad, la última del día, y seguimos. Seguimos dando caña recta final del programa y el mundo del deporte nos deja este fin de semana una noticia trágica, la muerte de un corredor de tan solo 21 años mientras realizaba la prueba de la media maratón en Elche. Tras hora y media de carrera, el joven se desplomó tras sufrir un paro cardíaco nada más alcanzar la meta. Los servicios de emergencia acudieron de forma inmediata, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida a pesar de realizarle reanimación cardiopulmonar durante 40 minutos. Las personas que practican actividad deportiva intensa presentan una incidencia de muerte súbita mayor que las no deportistas, 1,6 muertes por cada 100.000 frente a 0,75 muertes por cada 100.000. Por eso los expertos recomiendan chequeos médicos previos para detectar anomalías y tener espacios deportivos protegidos con la preparación en reanimación cardiopulmonar del personal y también la disponibilidad de desfibriladores. Adolfo, como saben, es promotor del proyecto Protege tu Vida y vuelve a estar hoy aquí con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Gracias. Bueno, no siempre se puede salvar la vida de una persona que ha sufrido un paro cardíaco, pero tener cerca un desfibrilador aumenta la tasa de supervivencia hasta un 50%. Efectivamente, estamos hablando de un caso
caso que no es lo normal, una persona de 21 años, ¿no? Pero sí es verdad que el corazón es de los órganos que no avisa, ¿no? No avisa. Hay personas con patologías que tienen que estar mucho más pendientes, pero sí es verdad que el corazón no avisa. Con lo cual tenemos que estar protegidos y la manera de protegernos, digamos, más eficaz es tener siempre un desfibrilador a mano. Cuando estamos hablando de dónde, con qué eficacia, dónde hay que colocarlos, pues siempre pensamos en dónde más estamos, ¿no? Uno de los sitios donde más estamos y que 8 de cada 10 ocurren es en nuestro propio domicilio, con lo cual yo animo de verdad a que tengamos en nuestras comunidades de vecinos un desfibrilador. Es obligatorio tener, por ejemplo, un extintor y luego van a venir los bomberos, ¿no? Pues tengamos un desfibrilador, aunque luego van a venir los servicios de emergencia, ¿no? Y luego también los puestos de trabajo donde estamos 8 horas, también es muy importante poder actuar y que esa persona, que son 100 diarias que mueren, pues podamos salvarla. Puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un cliente, teniendo tan solo pues un desfibrilador. Es necesario, además, en lugares con los que haya mucha concentración de personas, ¿no? Sí, claro, los lugares ahí, además, es que ahí es obligatorio, ¿no? Estamos hablando de centros deportivos grandes, donde hay muchas masas, estamos hablando de aeropuertos, metros, incluso las clínicas dentales también por la utilización de anestesias. Pero realmente donde podemos salvar esas 100 muertes diarias, esas 30.000, es en los lugares que más estamos y más nos tenemos que proteger, que repito, son en nuestro propio domicilio, por eso tenerlo cerca, si no es en nuestra casa, por lo menos en la comunidad de vecinos, y en los puestos de trabajo que estamos mucho tiempo, ¿no? Adolfo, ¿dónde podemos encontrarlo y con qué ventajas? Pues mira, tenéis un teléfono en pantalla que es ese 900-730-061. También os recomiendo que veáis la web porque hay muchos vídeos muy interesantes sobre cómo usarlo. Yo os digo que es muy facilito usar el desfibrilador de Protege tu Vida porque está preparado para eso, para personas no sanitarias, y además en el caso de que nos llaméis, llamarnos ahora para que sepamos que sois vosotros, los televidentes de Dando Caña, vais a tener un 30% de descuento. Pues Adolfo Albistur, muchísimas gracias por estar aquí un día más con nosotros. Gracias, Alba, a vosotros. Y como les adelantábamos hace apenas unos minutos, tenemos ya conexión en directo José Antonio Bitner de Negocios Televisión. Muy buenas tardes, José Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se está comportando la bolsa ahora mismo? Bueno, las caídas han sido desde primera hora muy fuertes. Estamos viendo claramente un lunes negro en la bolsa, no solo en la española, sino a nivel internacional, pero aquí con el sector bancario, que tiene un peso muy importante en el mercado, siendo muy protagonista en las caídas. A nivel europeo, sobre todo el foco puesto en Credit Suisse, en Commerzbank, en Unicredit. Son los famosos protagonistas de la crisis financiera anterior que vuelven a tener un déjà vu, que vuelven a tener una nueva fotografía en el que el inversor vuelve a tener dudas de que puedan seguir adelante. La clave fundamental que ha destapado todo esto es la intervención de un banco, se llama Silicon Valley Bank, que vio cómo había una fuga de depósitos muy importante en su capital, echó mano de unos bonos que no tendría que haberlos vendido, pero que la obligación de ver que se estaba viendo una fuga de depósitos de más de 2.000 millones hizo tirar mano de ello, usarlos con unas pérdidas brutales para llenar ese agujero, y el agujero lo que hizo fue hacerse muchísimo más grande. Todo parecía controlado en la madrugada de esta noche, cuando Estados Unidos, junto con la Reserva Federal y la entidad que gestiona la garantía de los depósitos, había llegado a que no se iba a perder ningún depósito. Incluso a las 8 de la mañana, una hora antes de que abrieran las bolsas europeas, la fotografía era alcista. Se veía de una manera muy clara que iba a rebotar Wall Street, que iban las bolsas europeas a tener un comportamiento muy positivo. Y fue abrir el mercado en España y en Europa y empezar 0,2, 0,3 en negativo, 0,4, 0,5, 0,6 y empezar Credit Suisse o Banco Sabadell en España, que ha llegado a caer por encima del 10%, a tener una situación de riesgo muy fuerte. ¿Cuál es la clave fundamental? La clave fundamental está en que los bancos centrales acaban de mandar por los aires todo, pero acaban de cepillarse el sistema tal y como lo tenían planteado con las subidas, y ahora se necesita de una intervención contundente para reestructurar todo lo que se han cargado por el camino. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, los bancos tenían en el balance, sobre todo en Europa, después de la crisis financiera de 2008, y en Estados Unidos también, que decir, oye, en lugar de aquellos activos podridos, ¿no?, las subprime que teníamos en 2008, pues vamos a hacerlo en algo seguro, que en el peor de los casos usted lo mantendrá hasta el final de la vida de ese bono, de tal manera que no se preocupe, al final le devolverán el dinero y al menos se quedará con que ha tenido lo mismo que tenía al inicio. ¿Cuál es el problema?
El problema es que la subida de tipos por parte de la Reserva Federal ha hecho que los bonos no valgan nada, estén aquí abajo. Y cualquier inversor diga, yo esto no lo quiero. Si yo me voy al mercado y en lugar de darme un 1%, me van a dar en torno del 2,5 a 2 meses. A 4 meses. Es decir, a un muy corto plazo. De tal manera que el dinero ha huido del depósito de los bancos para buscar la rentabilidad que daban los bonos en corta duración, pero alta rentabilidad. Con lo que los bonos de estos bancos no valen nada, son basura. Estaban hechos solo para vivir hasta el vencimiento. ¿Cuál es el problema? Si lo tienes que vender antes, te pasa lo mismo que con la subprime. Tienes unas pérdidas salvajes. ¿Cuál es el problema? Que es que todo esto ya lo hemos vivido. El problema es que Silicon Valley Bank es una especie de Bear Stearns 2.0, es decir, del inicio de la crisis financiera. Y cuando los inversores han visto la letra pequeña y han visto, oye, no solo cae Silicon Valley Bank, sino que ya se ha adelantado Estados Unidos y ha dicho, este banco, que se llama Signature Bank, este ya no abre. ¿Por qué? Porque tiene el mismo problema. Y hay otro banco, piensen que Silicon Valley Bank tiene activos 215.000 millones de dólares. Ha llegado otro banco que ha dicho, no, yo estoy sano, que se llama First Republic, también estadounidense, y ahora mismo el inversor ha dicho, sí, estarás todo lo sano que quieras, pero como estás tan sano, dame el dinerito. ¿Qué ha hecho el banco? Y queda apenas 2 horas para que abra la bolsa en Nueva York. Caer un 60% after hours, porque todos los inversores están haciendo cola para decir, si estás tan sano, dame el dinerito. ¿Qué es lo que está sucediendo? Una crisis de pánico descomunal, como no se veía, ha dicho Donald Trump esta mañana, desde 1929. Dice Donald Trump, lo que dice es, cuidado que se nos está poniendo cara de Hoover. Hoover era el presidente estadounidense, justo en la época del crack del 29. Joe Biden va a aparecer dentro de media hora, un poquito más, 35 minutos, para intentar dar una respuesta diciendo que todo está controlado y sano, pero se le empieza a ver durante la mañana que va a echarle hay una montonada de problemas a Donald Trump, porque lo que se está comentando en Estados Unidos es que 10 años después de la crisis de 2008, precisamente en el mandato de Donald Trump, se cambió una parte de la legislación que hacía que fuera muy agresivo con determinados bancos que no podían tener tanta agresividad. Claro, uno de ellos es Silicon Valley Bank, que una vez que se le redujeron las obligaciones, ha querido hacer algo tan fuera, que en cuanto ha venido una mala muy fuerte con los tipos de interés, los ha dejado fuera del sistema. ¿Cuál es el otro tema fundamental? Los tipos de interés de los bancos centrales. Aquí han oído durante los últimos meses, y va a subir su hipoteca más y más y más. Bueno, pues hoy lo que ha dicho Goldman Sachs en Estados Unidos es que la Fed no va a volver a subir los tipos de interés. No solo eso, sino que en Europa Christine Lagarde se tiene que replantear que suba los tipos en la próxima reunión. Y que si esa es la clave de la desestabilización del sistema, los bancos centrales deberían empezar a bajar de manera agresiva los tipos de interés. Mañana presenta datos de inflación en Estados Unidos, el jueves habla el Banco Central Europeo y el viernes presenta los datos de inflación en Europa. Y la semana que viene habla la Fed, habla el Banco Central de Estados Unidos. De tal manera que tenemos concentrado en que tienen que tomar una decisión sin terminar de tener todos los datos, sobre todo el Banco Central Europeo, pero como suban demasiado los tipos de interés, ya se ha visto que se han cargado por el camino gran parte del sistema, de tal manera que se han quedado completamente fuera de juego. ¿Y por qué? Por un error que les veníamos contando desde hace mucho tiempo. Los bancos centrales decidieron subir muy tarde los tipos de interés. Lo han hecho de una manera demasiado agresiva y se lo han cargado por el camino. De tal manera que ahora mismo tenemos patas arriba al mercado, más de un 3% cayendo la bolsa española, viendo cómo la banca cae ahora mismo en el entorno del 7%, pero ha llegado a caer, por ejemplo, Sabadell, más de un 10%, y todavía no ha abierto Wall Street, que esta mañana venía con una subida del 1,5% y que en estos momentos cotiza con una caída del 0,8% en negativo. Sí. Ahora mismo está todo en pánico, en una situación en la que parece mentira que hayamos vuelto a llegar al mismo punto que 2008, pero volvemos a estar en el mismo punto. A pesar de que sabíamos que los bancos estaban muy sanos, ahora de repente nos hemos despertado un día viendo que igual tan sanos no estaban, y por culpa de los bancos centrales y de una subida tardía de tipos de interés y demasiado agresiva. Por lo que imagínense hasta dónde puede llegar la paradoja. Y es que este mes y el mes que viene la fotografía del Euribor sea que baja. Después de todo lo que hemos tenido. De ahí que está el inversor ahora mismo completamente desorientado y solo sube el Bitcoin, que empieza a tener sus dudas,
pero sobre todo el oro, que se está convirtiendo en ese gran valor refugio. El oro, por ese valor refugio, sobre todo para grandes fortunas, el Bitcoin intentando ser ya esa alternativa al sistema financiero, al sistema fiat, al sistema de papel moneda, en un momento tan complicado como el actual. No les exagero, está todo patas arriba ahora mismo. Cae el petróleo en torno del 5%, se desploman las bolsas, está cayendo la renta fija también en un año en el que se veía que todo era positivo para ellos. Por ejemplo, en Alemania, el bono a 2 años está en la mayor caída de toda su historia. Y el bono a 2 años americano está en la mayor caída después del lunes negro de 1987. No es broma. Todo ha saltado por los aires y ahora mismo se intenta ver hasta qué punto esto se parece a 2008. Y que si esa es finalmente la fotografía, ahora mismo nos viene una tremenda por delante. Sin duda. José Antonio Bizner, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y darnos todas las claves. Os seguimos en Negocios Televisión. Buenos días, buen día. Tendremos que estar muy pendientes de lo que pasa a partir de las 3 de la tarde. Sí, yo creo que es muy preocupante. Madre porque mía. Es mucho peor que 2008. O sea, a ver, lo que nos acaba de contar además tan claramente como lo plantea. Tenemos un tema de pánico de bonos, ¿no? Y entonces, en este momento tener bonos, pues te complica muchísimo la situación y entras entonces en un círculo vicioso en el que dice que no se van a poder subir los tipos, es decir, que la subida de tipos va a parar en cierto modo. Pero ¿qué ocurre si no suben los tipos? Que subimos la inflación. Y si sube la inflación nos volvemos todos más pobres, decrecimiento y caída de la economía y, por supuesto, bolsas para abajo y tal. O sea, que estamos ahora, no como en el 2008, que no había, si no mal recuerdo, no había tanta inflación, ni mucho menos, no la había, yo creo. Pero esta vez lo tenemos con inflación, con lo cual no se puede jugar con los tipos. Y si realmente dicen que no hay que seguir subiendo los tipos, la inflación, de hecho ya se estaba diciendo que se estaban subiendo poco, sí. Y ahora vamos a decir que no los vamos ni a subir, pues ahí sí que ya el 7,7, España tiene 7,7 de subyacente. ¿A dónde nos vamos a ir en este país con los supermercados, con subidas del 30, del 70 en los productos materias primas? Y en medio de toda esta situación, la reforma del sistema de las pensiones, que es la otra clave de esta semana. Vamos a ver en qué consiste ese acuerdo al que ha llegado Escrivá con la parte de Podemos y que está poniendo encima de la mesa a los agentes sociales. En la peor crisis del gobierno de coalición, la ministra de Hacienda huye hacia adelante. Ellos prefieren estar trasladando bronca en todos los entornos. Y este gobierno puede tener discrepancias puntuales sobre determinados temas. Pero este gobierno, esta semana, ni más ni menos que anuncia acuerdo en la reforma de pensiones para que en el futuro tú y yo podamos tener también una pensión digna. ¿Pero en qué consiste esta reforma que necesita el visto bueno de la Unión Europea para que España siga recibiendo ayudas económicas? Establece el mecanismo de equidad intergeneracional, esa subida de cotización adicional iniciada este 2023 en un 0,6% y que llegará hasta el 1,2% en 2029, manteniéndose al menos hasta 2050. Según el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, esta medida supondrá una barrera al empleo al encarecer la contratación de los trabajadores y disminuir su renta disponible. Desde 2025 se aplicará la cuota de solidaridad para la parte del salario que no soporte tributación, es decir, para aquellos que superen la base máxima, comenzando en un punto porcentual, incrementándose un 0,25% de forma anual hasta llegar a un 6% en 2045. Según los expertos, al imponer esta cuota sin subir las pensiones máximas, el sistema pasa de ser contributivo a asistencial, incentivando la fuga de los mayores talentos profesionales y por tanto también de la recaudación. Las pensiones no contributivas y las mínimas contributivas aumentarán respectivamente hasta el 75 o 60% de la renta media de los hogares monoparentales. Un gasto inasumible y que incentivará la economía sumergida, disminuyendo por tanto los cotizantes y de nuevo la recaudación. En cuanto al periodo del cómputo, será el más beneficioso entre los 25 y los 29 años, hasta 2044, en el segundo caso restando los 2 peores años de cotización, convirtiéndose en obligatorio el de los 29 años desde 2045. Y por último, se impondrá un complemento de brecha de género del 10%, adicional a la revalorización anual en el bienio 2024-2025, además de mejorar la cobertura de lagunas para las mujeres. Toda una reforma muy social, pero que no tiene en cuenta la contención del gasto y no ahonda en los desequilibrios del sistema, ataca la competitividad de las empresas en detrimento de los trabajadores.
La cascada de reacciones y también las críticas desde el sector empresarial no se han hecho esperar y además en las últimas horas hemos conocido el análisis del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, que ha querido analizar el contenido de la reforma de estas pensiones. Dice que va a suponer una barrera para el empleo, pues encarece la contratación de los trabajadores, que se va a producir una fuga de los mayores talentos profesionales, que es un gasto inasumible, que no favorece la sostenibilidad del sistema, que se resiente más la sostenibilidad del sistema si dicha recaudación merma por caída de la actividad económica derivada de las propuestas, que no se contempla y no hay ninguna contención del gasto, y lanza esa crítica de que el Gobierno no aborda el verdadero problema del sistema de las pensiones, que a su juicio es urgente, sino que lo que hace es ahondar en sus desequilibrios, ataca la competitividad de las empresas, merma además la renta disponible de las familias e incentiva el fraude. Francas. Sí, no es muy fuerte este tema, pero a todo eso le añadiría que ahora mismo, como tengas un problema con las pensiones y quieras ir a un servicio público de la Seguridad Social, te puedes comprar un mamut pero lo que es atenderte o que te atienda, no cita nada. Ni su abuela, porque no hay manera de conseguir una cita previa, ni no previa, ni que te atiendan, ni que te miren, ni que nada. Con lo cual, si hay que escoger años, ni te cuento ya. No sé, a ver, yo hasta llegar aquí, lo único que había visto en el resto de televisiones es que se quedaba centrado todo entre los 25 y 29 años, escogiendo dos, y eso no veía que fuera ninguna solución, porque me parecía como muy parecido todo. Da la sensación de que no se quiere tomar el tema en serio, y como mínimo, ya se ha hablado aquí más de una vez, todo lo que sean pensiones no contributivas y historias de estas tendrían que sacarse del sistema de pensiones para que al menos identificáramos exactamente el problema, porque lo que es absurdo es tener un sistema donde una serie de gente cotiza para recuperar y recuperan más los que no han cotizado. Entonces, eso es absurdo. Los que no han cotizado no pueden recuperar por haber cotizado, tienen que recuperar de otro sitio. Con lo cual, cuando se limpie, matemáticamente es muy fácil hacerlo, alguien podrá hacer los cálculos. Si no se limpia, es imposible hacer los cálculos porque estamos mezclando absolutamente todo. Con lo cual, pues nada, ahí lo sabrán. Que la Unión Europea vale eso, bueno, no hace más que confirmarme que lleva un tiempo la Unión Europea un poco perdida en el tema económico y del control. Es que yo creo que estos socialcomunistas no se enteran de qué va la economía. Yo creo que lo peor de esta historia es que le vas a pegar duro a las empresas. Y las últimas soluciones que encuentra este gobierno siempre son pegándole a las empresas, que lo paguen las empresas, pero que es la competitividad de este país, que es la que genera empleo y la que va a hacer que este país vaya mejor, no sus falsas políticas sociales. O sea, que lo que está realmente es pegándole a las empresas. Y luego, como bien dices, el hecho de que la Comisión Europea apoye este tipo de reforma es más preocupante aún, porque va a salir. Ese es el problema. Claro. Miren, va a ser aplaudida. Va a ser aplaudida. El 33,4% de la población española tiene entre 50 y 64 años. Es decir, los baby boomers, que serían desde 1957 a 1977, en los próximos 17 años, del 23 al 40, se van a jubilar 7,5 millones de personas. Es decir, y el sistema está completamente... lo del aval de la Unión Europea para desbloquear, cuidado, el cuarto fondo de recuperación, que después de la crisis financiera que parece que viene, que ya veremos cómo queda todo esto, pero para desbloquear el cuarto pago de los fondos, ha dicho que le parece muy bien. Y lo que ha hecho el señor Escrivá es subir actualmente que las pensiones sobre el PIB es el 12,7%, que estábamos un poco por debajo. Estamos en la media de la Unión Europea, pero por debajo de Italia, que está en el 15,5%, de Francia, que está en el 14%, no sé qué. Bueno, pues ha decidido subirlo al 15%. Hasta el 15% el gasto en pensiones, es decir, que es bastante, son 2 puntos más de PIB, 2,3 puntos más de PIB. En vez de hacer lo que había que haber hecho, que es lo lógico, es decir, no pongo impuestos sobre el empleo, no pongo impuestos sobre salarios, que no perjudico a los empresarios, a los autónomos ni a los trabajadores, y lo que hago es incentivar la creación de empleo. Es decir, que se amplíe, se extienda la base de cotizantes y que paguen todos menos y voy a recaudar más. Pues justamente ha hecho lo contrario. Entonces, bueno, esto no va absolutamente a ningún. Son medidas ya que tuvo unas medidas como la indexación de las pensiones,
pensiones con la inflación, es decir, en el año que se cargó la reforma de Rajoy y el fondo, el factor de sostenibilidad, y ahora todavía, en vez de reducir el gasto, ampliar a lo mejor que la base de cotización, no sé si a toda la edad laboral de las personas, pero por lo menos a los 30 años, pues lo que hace es eso, limitarlo, y te da a elegir, es decir, que no va a haber ninguna limitación del gasto, y lo que va a hacer es poner unos impuestos a los empresarios, que son los que crean trabajo en el país, que lo que van a hacer es perjudicar absolutamente el empleo. Y luego esto de gravar a los salarios más altos, es decir, al 10% que gana más, a los que ganan más de 53.700 euros. Antes estaba el tope estaba en 4.495 euros al mes, o sea, será la base de la cotización social, pues también lo va a subir. Un impuesto de solidaridad, pero ¿qué solidaridad? Vamos, es decir, que es un impuesto, son impuestos todos sobre el empleo, ¿eh? Y lo que va a hacer es justamente recaudar menos, que él quería recaudar más, lo que va a hacer es recaudar menos y perjudicar además la creación de empleo. Y grabas el talento de los ejecutivos, que en el fondo es eso, grabar a los buenos, vamos a castigar a los buenos. Nos quedan menos de 10 minutos, a ver si nos da tiempo a pasar por varias cuestiones. La primera de ellas, la última, de Ángela Rodríguez Pam. Desgraciadamente en nuestro país hay muchos agresores sexuales que no necesitan ir al registro civil para ser agresores sexuales. Dejemos de estigmatizar, por favor, a las personas trans. Las personas trans no son agresores sexuales. Es una mirada profundamente transfoba aquella que piensa que una persona va a pasar por el registro para cometer una violación. Los hombres no necesitan el registro civil para ser violadores, lo son, y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante. Para la número 2 de Irene Montero, todos los hombres son violadores. En fin, Santiago Abascal no ha podido... Como decía Santiago Abascal... Sí, vamos a escuchar precisamente al presidente de Vox, que no lo ha podido resumir mejor. Lo escuchamos. Eso. Hizo unas declaraciones que seguro que habéis escuchado, mostrando escándalo, me vais a perdonar, que la repita, porque el 75% de las mujeres prefiriesen la penetración o la masturbación. De estas cosas habla el gobierno. De estas cosas habla el gobierno. Hay una secretaria de Estado, lo que en otros sitios llaman viceministra, que se dedica a estas cosas y que muestra escándalo porque el 75% de las mujeres españolas, según las encuestas que se molestan a hacer, y supongo que tendremos que pagar todos nosotros, dicen que prefieren la penetración a la masturbación. Bueno, yo supongo que no está mal hacer de la necesidad virtud, pero es algo, perdonadme, que es indignante. O sea, que en el Consejo de Ministros se sienten unas perturbadas y unas corruptoras de menores, porque precisamente estos días he conocido yo lo que se está enseñando en muchos colegios. A niños que están pensando que no son ni adolescentes y que están pensando en jugar a la pelota, y a los que van a explicarles cosas que los niños todavía no tienen que saber. Y que es una clarísima corrupción de menores. Y para esto se emplea el dinero de todos los españoles. Y para terminar este recorrido por la clase política que nos gobierna, que no ha podido definir mejor Santiago Abascal, terminamos con Mónica García. Atención a cómo califica el 11M. Es un día para recordar a las víctimas, a sus familiares, a los heridos y a todos aquellos que sufrieron este terrible accidente. Ahora el 11M es un accidente para... Es un insulto. Es bueno, mejor no. Mónica, cállate. Sí. Shut up. Dejémoslo estar. Escuchar, viene el tsunami del Barça, Negreira y compañía. Tenemos el comunicado del Real Madrid asegurando que se va a personar... Bueno, recordad que hay una cosa que se llaman apuestas, ¿vale? Y hay muchos miles de personas que apostaron durante esos años a partidos del Barça. No se me había ocurrido ese aspecto. Pensad en eso, porque el asunto puede ser enormemente importante. Estamos hablando de muchísimo dinero, muchísimo dinero. El tema de Negreira, que está ahí, bueno, que si sí, que si no, ahora la porta ya de la victimización de siempre, tal. Bueno, ayer la gente de Bilbao les tiraron billetes, les tiraron monedas, les tiraron, decía, es decir, el público en general no acepta que esto, decir, bueno, es que tú vas a ver un partido de fútbol pensando que es una cosa limpia. Claro, si hay unos tíos que están pagando los árbitros y árbitros que se dejan comprar,
¿De qué estamos hablando? ¿No? Yo pensaba que eso ya no era posible aquí, en el bar y no sé qué, ponen a unos tíos que... Yo no sé, chico. Acabo de ver, os he colgado en el Telegram el último partido de una liga que el Madrid perdió por 2 puntos y hay una jugada con Cristiano Ronaldo brutal que dices, bueno, claro, ahora me explico esto, ¿no? Pero además es que son pérdidas millonarias para equipos como el Madrid y otros que han perdido dinerales por culpa de esto. Es que tiene que llegar lejos. Y veremos qué pasa también con el caso de Tito Berni, que hoy hemos conocido que este diputado del Partido Socialista había pedido al Gobierno información sobre los fondos europeos. Así que, ojo, habrá que estar muy pendiente del caso Mediador y todo lo que vaya saliendo en los próximos días. Antes de despedirnos, un vídeo que ha publicado Julio en su canal de Telegram. Haremos lo que hicimos después de Vietnam. Mandamos el equipo que nos quedaba y que no valía nada al mar de la China Meridional. Y nadie habló de ello apenas. Matamos a 2 millones de vietnamitas. Perdimos a 58.000 soldados. Pues bien, los ucranianos ya han perdido a muchos más en el último año, de los que perdimos en Vietnam. ¿Pero qué pasó con los 2 millones de vietnamitas muertos? Bueno, no lo admitimos hasta muchas décadas después. De hecho, creo que dijimos, bueno, quizá matamos a un par de cientos de miles. Simplemente nos fuimos. Esta vez creo que va a ser diferente. Porque Rusia no es Serbia. Rusia no es Irak. No vamos a vencer a Rusia. Rusia ganará en Ucrania. Rusia aniquilará las fuerzas armadas de Ucrania. Este régimen no sobrevivirá y como resultado, la OTAN tampoco. La OTAN se derrumbará. Porque la gente de Europa va a reconocer finalmente lo que hemos estado haciendo. Librar guerras de ultramar a costa de los intereses nacionales de los europeos, a costa de la seguridad de Europa. Julio. Me pareció muy relevante. La verdad es un ex asesor de Donald Trump en política de defensa y lo que dice pues es difícil de rebatir. Claro. Yo creo que hay que escucharlo por lo menos. Estados Unidos mató a 2 millones de vietnamitas en Vietnam. Y salió por piernas. 2 millones de vietnamitas en Vietnam. Vídeos como este en tu canal de Telegram y a partir de ahora en TikTok. Sí, no, que ya, tienes pero yo ya, mi canal... te lo digo yo, 62 seguidores. Sí, pues esta pero mi misma canal mañana. de Telegram es mi niña mimada y no tiene color, mi niña bonita. No tiene color. Que no tiene color. Que no se divida el... No voy a dividir el esfuerzo. Yo en Telegram intento que tengáis una visión completa, una perspectiva completa de lo que pasa en el mundo, diferente a la que quieren tener los grandes medios, que hay muchas cosas, por ejemplo, de la huelga de los letrados de Administración de Justicia, que no quieren hablar y que son importantísimas, mucho más importantes de las que salen en los medios convencionales. Pues en Telegram, Julio Ariza el Toro, en TikTok, JM Francas, que lo he buscado, y en la televisión Dando Caña, mañana a las 12. Que tengan un feliz lunes, les dejamos con más asuntos, pueden seguir informados, ya lo saben, también en Rebelión en la Granja y ya esta tarde. La redacción abierta de Xavier Orcajo. Gracias, como siempre, por estar ahí con nosotros.